Introducción. ¿Por qué la comunicación lo cambia todo? La comunicación es más que una habilidad, es una herramienta vital que define tu lugar en el mundo. Desde el momento en que pronuncias una palabra, tu mensaje empieza a construir una imagen de quién eres. Esa imagen influye en cómo las personas te tratan, te recuerdan y te valoran. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices, cuándo lo dices y por qué lo dices. La forma en que te comunicas puede abrir puertas que antes parecían cerradas o mantenerlas selladas si no sabes cómo usar tu voz. Quien domina la comunicación, domina su narrativa. Y quien domina su narrativa, transforma su vida. Piensa por un momento en las personas que más admiras. No importa si son líderes, artistas, emprendedores o educadores, todos ellos tienen algo en común. Saben comunicar su mensaje con claridad, seguridad y emoción. No nacieron con esa capacidad. La desarrollaron. Cada uno de ellos invirtió tiempo, intención y esfuerzo en mejorar su manera de hablar, escuchar y conectar con los demás. Y esa es precisamente la promesa de este audiolibro, demostrarte que no necesitas años ni un talento especial para comenzar. Solo necesitas unos minutos bien dirigidos al día para que tu comunicación evolucione y empiece a generar resultados concretos en tu vida. Cuando te comunicas de forma clara, segura y auténtica, creas una conexión directa entre quién eres por dentro y cómo los demás te perciben por fuera. Muchas veces, el verdadero problema no es la falta de conocimiento, habilidades o carisma, sino la incapacidad de transmitir lo que ya tienes. Personas brillantes quedan en silencio porque dudan de sí mismas, mientras otros, con menos valor que aportar, avanzan simplemente porque saben expresarse. Esta realidad puede ser dura, pero también es una oportunidad. Porque si aprendes a comunicar lo que vales, entonces todo tu potencial empieza a tener impacto real en el mundo. La mayoría de la gente subestima el poder de unos pocos minutos al día dedicados a mejorar su voz, su escucha o su forma de estructurar ideas. Creen que para ser grandes comunicadores se necesita un curso complejo o una transformación completa. Pero la verdad es otra. La clave está en los pequeños entrenamientos consistentes, en las correcciones diarias, en tomar conciencia de cómo estás hablando, cómo estás escuchando y cómo podrías mejorar una sola frase. Un minuto en el que decides cambiar una palabra complicada por una simple. Otro minuto en el que eliges pausar en lugar de llenar el silencio con muletillas. Un tercer minuto en el que practicas mirar a los ojos mientras hablas. Estos microcambios, acumulados, se convierten en una transformación gigante. Es como entrenar un músculo. No necesitas levantar 100 kilos desde el primer día. Solo necesitas empezar, repetir, ajustar y avanzar. Y lo mismo sucede con la comunicación. El problema es que muchos esperan sentirse seguros para empezar a hablar, cuando en realidad es hablando como uno se vuelve seguro. La confianza no llega antes del acto, llega después de la práctica. Y esa es una verdad que nadie puede ignorar. Si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar tu voz. No solo la voz física, sino la forma en que transmites tus pensamientos, emociones y convicciones al mundo. A lo largo de este audiolibro vas a descubrir que la buena comunicación no es un misterio ni una habilidad reservada para unos pocos. Es una competencia entrenable. Es una decisión diaria. Es una forma de pensar, de escuchar, de sentir y de expresarte. Verás que no se trata de ser elocuente, sino de ser claro. No se trata de sonar perfecto, sino de sonar real. No se trata de convencer con frases complejas, sino de conectar con palabras sinceras. Cuando cambias tu forma de comunicarte, todo cambia contigo. Tu entorno responde distinto, tus relaciones evolucionan, tus oportunidades crecen y, sobre todo, tu autoestima se fortalece. Hay una razón por la cual los mejores líderes no siempre son los más inteligentes, sino los que mejor saben expresar su visión. Hay una razón por la cual las personas con mayor impacto en redes, medios o negocios no siempre tienen el mejor producto, sino el mejor mensaje. Y hay una razón por la cual tantos profesionales brillantes siguen estancados, no saben comunicar su valor. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no sabes ponerlo en palabras, es como si no existiera. En cambio, alguien con un mensaje claro y bien expresado puede transformar una idea pequeña en una revolución personal y colectiva. Cada minuto que inviertes en mejorar tu comunicación es una inversión directa en tu presente y en tu futuro. No importa si eres introvertido, si tienes miedo escénico, si sientes que te trabas o si te cuesta hablar en público. Todo eso puede cambiar. No con promesas vacías, sino con práctica, guía y conciencia.
Este audiolibro te mostrará paso a paso cómo hacerlo. Desde cómo vencer el miedo a hablar, hasta cómo construir frases poderosas, manejar tu lenguaje corporal y comunicarte en situaciones difíciles. Lo haremos sin rodeos, sin teoría innecesaria y con estrategias que puedes aplicar desde hoy. Este no es un audiolibro motivacional más. Es un entrenamiento de comunicación práctica. Te hablaré como si estuviéramos cara a cara, y cada capítulo será una conversación contigo, directa, sin filtros, diseñada para ayudarte a expresar todo lo que ya llevas dentro. Porque dentro de ti ya hay ideas valiosas, historias potentes, mensajes que merecen ser escuchados. Solo necesitas liberarlos, darles forma, soltarlos con seguridad. La buena noticia es que puedes hacerlo. La mejor noticia es que puedes empezar ahora. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, suscríbete al canal ahora. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. Vencer el miedo a hablar, tu primer gran paso. El miedo a hablar no es una debilidad, es una reacción humana profundamente natural. Desde niños, aprendemos que hablar en voz alta puede implicar riesgo, al rechazo, al juicio, a equivocarnos. Y ese miedo no desaparece solo con el tiempo. Se transforma, se oculta detrás de excusas, se disfraza de timidez, de perfeccionismo o de inseguridad, pero sigue ahí, condicionando nuestras decisiones, nuestros silencios y nuestras oportunidades. Hablar, en muchas ocasiones, nos expone. Por eso, tantas personas evitan levantar la mano, compartir una idea, defender una opinión o simplemente decir lo que sienten. Pero si queremos avanzar, crecer y conectar de verdad con los demás, debemos aprender a transformar ese miedo en acción. La ansiedad que sentimos antes de hablar no es una señal de incapacidad. Es, en realidad, un reflejo de cuánto nos importa lo que vamos a decir. Sentir mariposas en el estómago no significa que estás fallando, significa que estás vivo, que te estás desafiando. El verdadero problema aparece cuando dejamos que esa ansiedad nos paralice. Cuando elegimos el silencio como refugio permanente. Porque cada vez que callamos por miedo, no solo estamos perdiendo una oportunidad de expresarnos, sino también reforzando la creencia de que no podemos. Y cada vez que repetimos ese patrón, el miedo se fortalece y nuestra voz se debilita. Pero aquí está la clave, el miedo no se elimina de golpe, se vence en pequeños pasos. No necesitas dar un gran salto. Solo necesitas dar un paso. Una microacción. Hablar con una persona más. Compartir una idea más. Levantar la voz un poco más. Cada acción, por pequeña que sea, es una señal a tu cerebro de que no estás huyendo, de que estás eligiendo avanzar. Esa es la base del verdadero cambio. No esperar a sentirte listo, sino empezar a actuar desde la incomodidad. Porque es precisamente en esa zona incómoda donde se encuentra tu crecimiento. Una de las trampas más comunes es creer que solo los extrovertidos o los carismáticos nacieron para hablar bien. Pero la seguridad no es algo que se hereda, es algo que se entrena. Es el resultado de la repetición consciente, de enfrentar pequeñas situaciones con intención, de prepararse con anticipación y de entender que cada error es una oportunidad de ajuste, no una condena. Las personas que hoy admiras por su forma de hablar, también temblaron, también dudaron, también se equivocaron. Pero no se detuvieron. Y esa es la diferencia. No se trata de eliminar el miedo, sino de caminar con él y aprender a dominarlo con el tiempo. Imagina por un momento que cada día dedicaras solo 5 minutos a entrenar tu expresión. A decir en voz alta lo que piensas, a contar una historia frente al espejo, a grabarte hablando sobre un tema que te interesa. Solo 5 minutos al día. No parece mucho, ¿verdad? Pero la verdad es que esos pocos minutos, acumulados, pueden romper años de inseguridad. No porque el miedo desaparezca, sino porque tú te vuelves más grande que él. Y cuando eso ocurre, tu comunicación empieza a reflejar una nueva energía, la de alguien que se permite fallar, pero que decide avanzar. Es importante entender que la confianza no llega antes de la acción, sino después. Esperar a sentirte seguro para hablar es como esperar a tener condición física antes de empezar a entrenar. Funciona al revés. Es hablando como empiezas a ganar seguridad. Es exponiéndote de forma dosificada como empiezas a ver resultados. El miedo no debe ser tu enemigo. Debe ser tu maestro.
Te está señalando dónde están tus límites actuales, y justo allí es donde debes entrenar. Cuando te sientes nervioso, no estás fracasando, estás en la zona exacta donde puedes crecer. Una estrategia poderosa para enfrentar el miedo es planificar pequeñas victorias. No te pongas como meta dar un discurso perfecto ante 100 personas y hoy ni siquiera puedes hablar con claridad ante un grupo reducido. En lugar de eso, márcate objetivos progresivos. Hoy saludar con firmeza. Mañana expresar una opinión sin disculparte. Pasado mañana pedir algo que antes evitabas. Así, paso a paso, irás desarrollando una nueva identidad comunicativa. Una en la que no necesitas ser perfecto, sino constante. Y esa constancia, más que cualquier talento natural, es la que te llevará a comunicarte con seguridad real. Otra técnica que funciona es la exposición voluntaria. No se trata de lanzarte al vacío sin preparación, sino de crear escenarios seguros en los que puedas practicar. Puedes empezar por grabarte hablando solo. Luego, escuchar la grabación y analizarla con compasión, no con juicio. Después, practicar frente a alguien de confianza. Luego, participar con una intervención breve en una reunión. Así, irás ampliando tu zona de confort de forma orgánica. No necesitas correr, solo necesitas mantenerte en movimiento. Cada pequeño paso que das en esa dirección es una victoria contra el miedo. Y hay algo más poderoso que debes saber. Las personas no esperan que hables perfecto. Esperan que hables auténtico. A menudo pensamos que los demás notarán cada error, cada duda, cada palabra mal dicha. Pero la realidad es que la mayoría está más interesada en lo que tienes que decir que en cómo lo estás diciendo. Y si tú hablas desde un lugar genuino, con intención clara y emoción sincera, incluso con errores, conectarás más que si intentaras sonar pulido y artificial. La autenticidad genera conexión. Y la conexión genera confianza. Recuerda que nadie puede hablar por ti. Nadie puede defender tus ideas, contar tus historias o expresar tus sueños como tú. Si tú no lo haces, nadie lo hará. Y si no lo haces ahora, ¿cuándo? El miedo siempre buscará excusas para detenerte. Te dirá que no es el momento, que puedes equivocarte, que no estás listo. Pero tú tienes el poder de decidir no obedecerlo. De reconocerlo, agradecerle por protegerte, pero elegir avanzar. Porque cada vez que eliges hablar, estás reclamando tu derecho a ser escuchado. Y ese derecho no te lo da nadie, lo tomas tú, con cada palabra que eliges pronunciar. Tu voz es una herramienta poderosa, pero solo si la usas. La seguridad que hoy admiras en otros no es un don especial. Es la acumulación de momentos en los que alguien decidió hablar aunque temblara. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes empezar ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Y cuando lo hagas, descubrirás algo que cambiará tu perspectiva para siempre, que el miedo a hablar no es un obstáculo insuperable, sino una puerta que solo tú puedes abrir. Y cuando la abres, te das cuenta de que al otro lado no solo está tu voz, está tu libertad. Capítulo 2. Aprender de los errores. Comunicar es un proceso. Hablar bien no significa hablar perfecto. Significa hablar con intención, con claridad y con presencia, incluso cuando te equivocas. Porque comunicar es un proceso, no un evento. Y como todo proceso, está lleno de tropiezos. Pero esos tropiezos no son fallas, son parte del camino. Cada error que cometes al comunicarte es una oportunidad de aprendizaje. El problema no está en equivocarse, sino en interpretar esos errores como señales de incapacidad en lugar de verlos como escalones hacia la mejora. Si deseas crecer como comunicador, debes cambiar tu relación con el error, dejar de temerle y empezar a observarlo con atención, humildad y estrategia. Todos los grandes comunicadores que hoy admiras han cometido errores. Han dicho frases que no conectaron, han tenido pausas incómodas, han olvidado lo que iban a decir o han respondido mal en una conversación importante. Pero la diferencia es que no dejaron que esos momentos los definieran. Al contrario, los utilizaron como impulso para entender que podían hacer mejor la próxima vez. Porque cada experiencia de comunicación trae consigo una retroalimentación silenciosa, la reacción de la otra persona, el impacto de tus palabras, la claridad con la que fuiste entendido. Si prestas atención a esos detalles, cada conversación se convierte en un entrenamiento. Uno de los errores más comunes al hablar es querer sonar demasiado perfecto, lo cual genera un tono artificial que rompe la conexión. La gente no quiere escuchar a un robot elocuente, quiere sentir que quien habla es humano, cercano, real. A veces,
Una pausa genuina, una pequeña corrección o incluso un olvido manejado con naturalidad puede fortalecer tu presencia más que una frase impecable. Porque lo que conecta no es la perfección, sino la autenticidad. Y eso lo olvida quien teme cometer errores. Pero si aceptas que equivocarte es normal, entonces ya no necesitas disfrazar nada. Solo necesitas enfocarte en mejorar. Otro tropiezo común es hablar sin claridad, sin un hilo conductor que guíe tus ideas. Esto ocurre cuando improvisas sin tener estructura, o cuando dejas que la emoción domine sin filtrar lo que estás diciendo. Pero incluso en esos casos, lo importante es lo que haces después. Pregúntate, ¿fui claro? ¿Se entendió el punto? ¿Qué parte generó confusión? ¿Qué hubiera podido decir de forma más sencilla? Este tipo de reflexión no se hace para culparte, sino para afinar tu conciencia. Porque cuanto más consciente seas de cómo comunicas, más rápido podrás pulir tu forma de expresarte. Y no solo hay errores al hablar, también los hay al escuchar. Interrumpir, no validar lo que el otro dice, responder desde la defensa o desde la prisa son errores que muchas veces cometemos sin notarlo. Pero si desarrollas la capacidad de observar tus patrones, puedes corregirlos sin castigarte. El objetivo no es hablar perfecto, sino comunicar mejor. Y eso implica escuchar más, responder con más intención y corregir sobre la marcha cuando lo necesites. Porque una buena comunicación también es flexible. No es un guión rígido, es una danza entre tu mensaje y la respuesta del otro. Muchos piensan que cuando fallan al expresarse, pierden credibilidad. Pero en realidad, si saben manejar el error con inteligencia emocional, pueden ganarla. Por ejemplo, si en medio de una presentación olvidas un dato, puedes reconocerlo con humildad, retomarlo sin drama y continuar con confianza. Ese gesto no solo humaniza tu discurso, sino que refuerza tu autoridad. La verdadera seguridad no está en no fallar, sino en saber cómo continuar cuando lo haces. Las personas no recuerdan tanto tus errores como tu actitud frente a ellos. Y esa actitud se entrena cada vez que eliges avanzar en lugar de detenerte. Los errores más poderosos son aquellos que te muestran que puedes hacer distinto. Cuando repites palabras innecesarias, cuando te trabas por falta de claridad, cuando usas frases que desconectan, estás recibiendo información valiosa. No para juzgarte, sino para crecer. Una estrategia efectiva es grabarte mientras hablas y luego escucharte con curiosidad. Al hacerlo, verás con objetividad lo que suena bien, lo que puedes mejorar y lo que debes eliminar. Esta práctica, aunque incómoda al principio, es una de las más efectivas para acelerar tu evolución comunicativa. No necesitas criticarte, solo observar y ajustar. También es importante recordar que comunicar es un arte en constante evolución. No importa cuánto domines hoy, siempre habrá algo más que puedas afinar, simplificar o potenciar. Por eso, cada conversación debe ser vista como una oportunidad de práctica consciente. No estás hablando para impresionar, estás hablando para conectar, para aportar, para construir relaciones más sólidas. Y en ese camino, cada error es un maestro. Cada fallo bien interpretado es una herramienta para expresarte mejor mañana. Si adoptas esta mentalidad, tu crecimiento será inevitable. Hay algo profundamente liberador en aceptar que puedes fallar y aún así comunicar con impacto. Porque entonces ya no necesitas esconder tus imperfecciones. Puedes relajarte, ser tú mismo y enfocarte en lo esencial, que tu mensaje llegue. Y cuando esa es tu prioridad, todo cambia. Tus palabras se vuelven más genuinas. Tu tono más natural, tu energía más centrada. Y aunque sigan ocurriendo pequeños errores, ya no tienen el poder de detenerte. Solo se convierten en parte del proceso, en parte de tu voz. Porque una voz que ha tropezado y aprendido es una voz más fuerte, más sabia y más real. Así que la próxima vez que cometas un error al comunicarte, recuerda esto: acabas de dar un paso más en tu entrenamiento. Acabas de acercarte un poco más a la versión más segura y auténtica de ti mismo. No te detengas. No te castigues. Observa, aprende, ajusta y sigue adelante. Porque comunicar es un viaje, y cada palabra, cada pausa y cada error son parte del mapa que estás trazando para llegar a una versión de ti que se expresa con poder, claridad y verdad. Capítulo 3. La clave está en la claridad. Hablar claro no significa hablar mucho. Significa decir lo necesario, de la manera más sencilla y directa posible. En la comunicación, la claridad es poder. Una idea bien expresada tiene la capacidad de influir,
convencer, emocionar y transformar. Pero una idea mal comunicada, por más brillante que sea, se pierde en la confusión. Muchas veces no es que la gente no entienda tu mensaje porque sea complicado, sino porque tú lo estás diciendo de una forma innecesariamente enredada. Y eso es algo que puedes cambiar. La claridad no es un don reservado para unos pocos, es una habilidad que se entrena. Y si aprendes a decir más con menos, te volverás una persona imposible de ignorar. En un mundo saturado de información, quienes hablan con claridad destacan automáticamente. No porque griten más fuerte, sino porque su mensaje atraviesa el ruido. Cuando hablas con palabras sencillas, bien escogidas y sin adornos innecesarios, le haces un favor a tu audiencia. Le estás diciendo, te respeto. Valoro tu tiempo. Quiero que esto te llegue. Esa es la magia de hablar con sencillez. Creas puentes, no barreras. No necesitas sonar sofisticado para sonar profesional. No necesitas frases complejas para demostrar inteligencia. La verdadera inteligencia comunicativa se nota cuando puedes explicar una idea difícil con palabras simples que cualquiera puede entender. Uno de los mayores errores al comunicar es creer que, mientras más palabras uses, más impacto generas. Pero lo contrario suele ser cierto. Cuanto más te extiendes innecesariamente, más se diluye tu mensaje. La gente recuerda frases cortas, ideas concretas, conceptos visuales. No recuerda discursos enredados ni párrafos infinitos. Por eso, antes de hablar, pregúntate, ¿qué es lo esencial que quiero que el otro entienda? Y luego construye tus palabras alrededor de esa intención. Elimina lo que no suma. Simplifica lo que puedas. Pulir un mensaje es como tallar una escultura. No se trata de agregar, sino de quitar lo que sobra hasta que el mensaje brille solo. Hablar con claridad requiere una preparación mental. No siempre se trata de escribir un guión exacto, sino de ordenar tus ideas antes de expresarlas. Cuando hablas sin pensar, es fácil caer en repeticiones, explicaciones innecesarias o desvíos que confunden. En cambio, cuando te tomas unos segundos para organizar lo que vas a decir, aunque sea mentalmente, logras que cada palabra tenga dirección. La claridad empieza en el pensamiento. Si piensas con orden, hablarás con orden. Si piensas con confusión, hablarás con confusión. Por eso, antes de hablar, aclárate a ti mismo. ¿Cuál es el punto central? ¿Qué es lo que no puede perderse en lo que vas a decir? La trampa de lo complicado es pensar que así suenas más importante. Hay personas que usan tecnicismos, palabras rebuscadas o frases largas para impresionar. Pero lo que logran es alejar a su audiencia. Porque en comunicación, lo importante no es cómo te ves tú, sino cómo haces sentir al otro. Y cuando alguien se siente confundido, excluido o inferior por no entender lo que dices, esa conexión se rompe. Comunicar no es demostrar superioridad, es compartir una idea de forma que el otro pueda recibirla, comprenderla y usarla. Esa es la base de toda buena conversación, comprensión mutua. Y la comprensión se construye con claridad, no con complejidad. Para evitar complicar tu mensaje, usa ejemplos. Los ejemplos aterrizan las ideas abstractas y las hacen visuales. Si hablas de un concepto difícil, busca una analogía sencilla. Si explicas una estrategia, acompáñala con una historia real. Si das una opinión, respáldala con una situación concreta. Este enfoque convierte tus palabras en imágenes mentales, y las imágenes se graban más rápido que cualquier teoría. La gente no recuerda listas de términos, pero sí recuerda una historia bien contada, una metáfora potente o una comparación simple. Eso no solo mejora la comprensión, también aumenta el impacto emocional de tu mensaje. Otro aspecto clave para lograr claridad es escuchar. Porque muchas veces hablamos de forma confusa porque no estamos conectados con el otro. Hablamos desde nuestro mundo, sin adaptar el lenguaje, el ritmo o el enfoque a quien tenemos enfrente. Pero si escuchas con atención, puedes ajustar tu forma de hablar para asegurarte de que el mensaje realmente llegue. La claridad también implica empatía, adaptar tu expresión al nivel de entendimiento, contexto y estado emocional del otro. No es lo mismo explicar algo a un colega experto que a alguien nuevo en el tema. La buena comunicación es flexible, y esa flexibilidad mejora la claridad. Un ejercicio útil para ganar claridad es grabarte diciendo una idea importante y luego volver a escucharla con una pregunta en mente. ¿Esto se entiende rápido? Si la respuesta no es un sí inmediato, vuelve a decirlo con otras palabras. Prueba versiones más cortas, más visuales, más directas.
Repite el proceso hasta que la idea se vuelva limpia y contundente. No temas sonar simple. De hecho, ese debe ser el objetivo. Cuando puedes explicar algo difícil con facilidad, es señal de que realmente lo dominas. Y cuando dominas algo, puedes comunicarlo desde la calma, sin adornos innecesarios, sin miedo a que te malinterpreten. Hay una frase que lo resume todo: lo que se entiende bien, se dice claro. Y lo que se dice claro, se recuerda, se comparte y se respeta. La claridad no es solo una forma de hablar, es una forma de pensar, de vivir y de relacionarte. Es una muestra de respeto por ti y por los demás. Hablar claro no es hablar poco, es hablar con propósito. Es decidir cada palabra con intención. Es crear un mensaje que no se pierda en el aire, sino que llegue directo y deje huella. Y eso es algo que está al alcance de todos, si se entrena con conciencia. La próxima vez que vayas a hablar, ya sea en una conversación personal, una reunión de trabajo o una presentación, recuerda esto: menos palabras, más impacto. No busques sonar complejo, busca ser comprendido. No busques impresionar, busca conectar. Porque cuando hablas con claridad, tu mensaje se vuelve poderoso, y tú te vuelves inolvidable. Capítulo 4. Conecta con tu audiencia, no con tu ego. Comunicarse no es hablar para ser admirado, es hablar para ser entendido. Y cuando hablas pensando en ti mismo, en cómo te ves, en si estás sonando bien o si estás impresionando, dejas de conectar con quien tienes delante. El ego interfiere como una barrera invisible que transforma tu mensaje en una actuación, en un intento por validarte en lugar de aportar. Pero cuando entiendes que la verdadera comunicación nace del respeto y no del protagonismo, algo cambia profundamente en ti. Empiezas a hablar con intención, no con ansiedad, con presencia, no con presión, con empatía, no con inseguridad disimulada. Porque comunicar no es un escenario donde muestras lo que sabes, es un puente que construyes para que el otro camine contigo. El respeto es el primer principio de una comunicación real. Respetar a tu audiencia significa considerar su tiempo, su atención, su experiencia y su nivel de comprensión. Significa elegir palabras que incluyan, no que excluyan. Significa adaptar tu ritmo, tu tono y tu lenguaje para hacer más fácil la conexión. Porque si lo que estás diciendo no le importa al otro, entonces no estás comunicando, estás simplemente hablando al vacío. Respetar es escuchar sin interrumpir, es no asumir que sabes lo que el otro necesita o piensa. Es detener la urgencia de responder para poder comprender. Porque cuando escuchas con respeto, generas un espacio de confianza. Y cuando hay confianza, hay apertura. Y cuando hay apertura, tu mensaje entra sin resistencia. Escuchar antes de hablar es una de las habilidades más subestimadas y más poderosas que existen. No solo porque te permite entender mejor al otro, sino porque te permite ajustar lo que vas a decir de forma más precisa. Cada persona tiene su propio código de comprensión, y solo escuchando con atención puedes descubrirlo. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le interesa? ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Qué ritmo emocional tiene? Hablar sin haber escuchado primero es como lanzar una flecha con los ojos cerrados. Puede acertar, pero es mucho más probable que no. En cambio, cuando escuchas, cuando observas, cuando sintonizas, empiezas a hablar desde el mismo canal que la otra persona, y ahí es donde nace la verdadera conexión. La escucha activa es mucho más que oír. Es una actitud de apertura total. Es mirar a los ojos, hacer pausas, asentir, validar lo que el otro está expresando. Es no preparar tu respuesta mientras el otro habla, sino estar totalmente presente. Porque la presencia es uno de los lenguajes más poderosos que existen. A veces no necesitas decir mucho para causar un impacto profundo. Solo necesitas estar ahí, con tu atención plena, mostrando que te importa lo que el otro siente, piensa y necesita. Esa energía se percibe. Esa disposición se agradece. Y esa actitud convierte cualquier conversación en un espacio de valor real. Saber leer la energía del otro es una habilidad sutil, pero transformadora. No todo se dice con palabras. El cuerpo, la voz, el silencio, el ritmo con el que respira la otra persona, todo comunica. Y si aprendes a observar más allá de lo verbal, descubrirás señales que te permitirán ajustar tu mensaje en tiempo real. Si alguien baja la mirada, cambia de postura o suspira mientras hablas, eso te está diciendo algo. Si alguien se inclina hacia ti, mantiene contacto visual y asiente con frecuencia, también te está hablando, aunque no diga una sola palabra. Leer esa energía es como afinar tu antena emocional.
Y esa antena te guía para saber cuándo avanzar, cuándo pausar, cuándo explicar más o cuándo cambiar de enfoque. Conectar con tu audiencia requiere humildad. Requiere soltar la necesidad de impresionar y abrazar el deseo de servir. Porque cuando hablas desde el deseo genuino de aportar, de compartir algo útil, de construir algo juntos, el otro lo siente. Siente que no estás hablando desde el ego, sino desde la verdad. Y eso cambia completamente la atmósfera de una conversación. Ya no se trata de ganar una discusión, de tener la razón o de sonar más inteligente. Se trata de sumar, de construir puentes, de entender y ser entendido. Esa es la esencia de toda comunicación que transforma. También es importante recordar que cada audiencia es diferente. No puedes hablarle igual a un grupo de jóvenes que a un equipo de ejecutivos. No puedes expresarte igual en una conversación íntima que en una conferencia. Adaptarte no significa perder autenticidad, significa ser consciente del contexto. Significa hablar en el lenguaje que el otro puede recibir. Significa respetar los códigos del entorno sin traicionar tu esencia. Cuando sabes hacerlo, tu mensaje fluye con naturalidad, y eso crea una conexión que no se logra con discursos forzados ni con frases ensayadas, sino con presencia auténtica y adaptación inteligente. Hay personas que dominan esta capacidad de conectar con todos, no porque hablen mucho, sino porque saben escuchar, observar, ajustar y fluir. Porque entienden que la verdadera influencia nace de la empatía, no de la imposición. Y eso es algo que puedes cultivar tú también. Cada conversación que tengas hoy es una oportunidad de practicar. Pregúntate, ¿estoy hablando para ser admirado o para ser útil? ¿Estoy escuchando para entender o para responder? ¿Estoy sintonizado con la energía del otro o atrapado en mi propio monólogo? Las respuestas a esas preguntas te mostrarán con claridad qué estás cultivando en tu forma de comunicar. Y si descubres que has estado hablando más desde el ego que desde la conexión, no te culpes. Es normal. A todos nos ha pasado. Lo importante es despertar a esa conciencia y comenzar a hacer pequeños ajustes. Practica el silencio antes de responder. Haz preguntas abiertas. Observa los gestos. Valida los sentimientos del otro sin necesidad de estar de acuerdo. Y sobre todo, recuerda que la persona más inteligente en una conversación no es la que más habla, sino la que más logra que el otro se sienta comprendido. Cuando eliges conectar con tu audiencia en lugar de alimentar tu ego, tu comunicación se vuelve magnética. No necesitas gritar, exagerar ni adornar tus palabras. Solo necesitas estar presente, ser honesto y hablar desde un lugar de respeto profundo. Y cuando lo haces, la otra persona lo siente. Siente que estás ahí por ella, no por ti. Y eso, más que cualquier técnica, es lo que genera confianza, apertura y transformación real. Porque al final, todos queremos lo mismo, ser escuchados, comprendidos y valorados. Y cuando tú das eso primero, tu voz se convierte en una herramienta de conexión poderosa y duradera. Capítulo 5. El lenguaje corporal que comunica confianza. Antes de que abras la boca, ya estás comunicando algo. Tu cuerpo habla primero, y lo hace con una claridad que muchas veces supera tus propias palabras. La forma en que entras a un lugar, cómo caminas, cómo colocas tus manos, si sostienes la mirada o si desvías los ojos, todo eso emite señales que otros interpretan de manera automática. No se necesita ser un experto en lenguaje corporal para percibir si alguien se siente seguro, nervioso, dominante o inseguro. Es algo instintivo. Por eso, si quieres comunicarte con más confianza, no basta con aprender a hablar bien. También debes aprender a usar tu cuerpo como un aliado, no como un saboteador. Porque tu lenguaje corporal es el envoltorio de tu mensaje, y muchas veces es lo que determina si las personas confían en ti o no. La presencia es el primer gran mensaje que tu cuerpo transmite. Estar presente no significa simplemente ocupar un espacio físico, sino habitarlo con intención. Cuando estás verdaderamente presente, tu cuerpo se alinea con tu mente. Tu atención está aquí, tu energía no está dispersa, y eso se nota. Las personas con presencia no necesitan hablar fuerte ni hacer grandes gestos para llamar la atención. Lo hacen con su sola manera de estar. Su mirada es firme pero tranquila. Su postura es abierta, relajada pero erguida. Su expresión facial es congruente con su emoción. No están fingiendo. Están habitando su espacio con autenticidad. Esa es la esencia de una presencia que transmite confianza. La postura es otro componente fundamental. Una espalda recta,
los hombros ligeramente hacia atrás, el mentón paralelo al suelo, los pies bien apoyados. Todo esto le dice al otro que estás cómodo contigo mismo. No necesitas adoptar una postura rígida ni exageradamente correcta. Solo necesitas que tu cuerpo refleje apertura, estabilidad y calma. Muchas veces, sin darnos cuenta, adoptamos posturas cerradas, brazos cruzados, manos escondidas, cuerpo encorvado o mirada al suelo. Estos gestos no solo te hacen parecer menos seguro, sino que también afectan tu propio estado mental. La postura influye en tu emoción. Cuando te colocas de forma segura, tu mente responde alineándose con esa señal. Es un bucle. El cuerpo afecta a la mente, y la mente al cuerpo. Los microgestos también hablan, incluso cuando no lo sabes. Un parpadeo repetido, una sonrisa forzada, tocarte constantemente el cuello o frotarte las manos pueden revelar nerviosismo, duda o incomodidad. Por eso es importante tomar conciencia de tu cuerpo. No para controlar cada gesto, sino para observar tus hábitos y decidir cuáles quieres mantener y cuáles cambiar. Por ejemplo, mostrar las palmas de las manos al hablar genera una sensación de transparencia y confianza. Sostener la mirada sin fijarla en exceso demuestra seguridad sin agresividad. Usar gestos abiertos y acompañar tus palabras con movimientos suaves refuerza tu mensaje y te vuelve más accesible. El secreto está en la naturalidad con intención. Proyectar autoridad sin parecer arrogante es un arte que se construye con equilibrio. Porque hay una línea muy fina entre confianza y superioridad. Las personas confiadas inspiran. Las arrogantes repelen. Y la diferencia muchas veces está en el cuerpo. Un exceso de rigidez, un mentón elevado en exceso, movimientos abruptos o una sonrisa cínica pueden hacerte ver como alguien que intenta imponer, no conectar. En cambio, cuando tu lenguaje corporal refleja calma, apertura y determinación serena, la gente te percibe como alguien que domina su espacio sin necesidad de dominar a los demás. Esa es la autoridad que conecta, la que nace del autoconocimiento y no de la necesidad de aprobación. Un aspecto poderoso que a menudo se pasa por alto es la congruencia entre lo que dices y cómo lo dices. Puedes estar diciendo estoy muy seguro de esto, pero si lo haces con los brazos cruzados, evitando el contacto visual y con un tono de voz bajo, el mensaje pierde fuerza. Tu cuerpo debe reforzar tus palabras, no contradecirlas. Y para lograr esa congruencia, necesitas practicar conscientemente. Habla frente a un espejo. Observa tus expresiones. Grábate. Escucha tu voz mientras ves tu postura. Haz ajustes pequeños. Cambia un gesto a la vez. No se trata de parecer perfecto, sino de lograr que tu cuerpo exprese exactamente lo que quieres transmitir con tus palabras. Cuando entras a una sala, hazlo como si tu presencia importara. No con soberbia, sino con intención. Mira a las personas, no solo como individuos, sino como alguien con quien puedes crear un puente. Usa tu cuerpo para decir, estoy aquí, me importas, y lo que voy a compartir vale la pena. Esa actitud cambia toda la energía de una conversación. Porque cuando tú te posicionas desde un estado corporal de seguridad tranquila, los demás lo sienten. Y no solo te escuchan más, también confían más en ti, incluso antes de que abras la boca. Es fundamental entender que tu lenguaje corporal no se trata de manipular gestos, sino de alinear tu cuerpo con un estado interno de seguridad real. Y ese estado se cultiva con práctica diaria. Puedes empezar con ejercicios simples, caminar con más conciencia, respirar más profundo antes de hablar, mantener una postura abierta cuando escuchas. Poco a poco, tu cuerpo empieza a habituarse a esa nueva forma de estar, y entonces ya no tienes que forzarlo. La confianza se vuelve parte de tu lenguaje físico, automática, natural, auténtica. Las personas que inspiran confianza no son las que nunca se mueven, ni las que gesticulan sin control. Son las que encuentran un ritmo corporal congruente con su mensaje. Son las que saben cuándo hacer una pausa, cuándo acompañar una frase con una mirada firme o un gesto abierto, y cuándo simplemente quedarse en silencio y dejar que su presencia hable por ellas. Esa es la verdadera habilidad, usar tu cuerpo como una extensión silenciosa de tu voz. Y eso solo lo logras con observación, con conciencia, con pequeños ajustes diarios que se convierten en nuevos hábitos. No necesitas cambiar quién eres para proyectar confianza. Solo necesitas permitir que tu cuerpo deje de esconderse. Porque cuando tu cuerpo se alinea con tu mensaje, no solo te vuelves más claro y más persuasivo, también te sientes más conectado contigo mismo. Ya no estás actuando, estás siendo. Y esa autenticidad, más que cualquier técnica,
es lo que genera el tipo de impacto que deja huella. Así que cada vez que vayas a hablar, recuerda que tu cuerpo ya empezó la conversación. Haz que sus gestos digan lo mismo que tus palabras, que sabes quién eres, que estás presente y que tienes algo que vale la pena decir. Capítulo 6. La voz como herramienta de poder. Tu voz es uno de los instrumentos más poderosos que tienes. No importa si tus palabras son acertadas, si tu mensaje está bien estructurado o si tu cuerpo comunica confianza. Si tu voz no acompaña con fuerza, claridad y emoción, el impacto se diluye. La voz tiene la capacidad de transmitir lo que muchas veces no decimos con palabras. Puede expresar seguridad, calma, entusiasmo, firmeza o duda, miedo y desconexión. El ritmo con el que hablas, el tono que usas y la intención que colocas en cada frase pueden transformar una idea común en un mensaje poderoso. Por eso, aprender a usar tu voz no es un lujo, es una necesidad si quieres que tu comunicación realmente tenga peso. El ritmo con el que hablas es como la cadencia de una canción. Si vas demasiado rápido, el otro no tiene tiempo para asimilar. Si vas demasiado lento, puedes parecer inseguro o desconectado. Encontrar tu ritmo ideal requiere conciencia y práctica. El ritmo perfecto es aquel que le permite al otro seguirte sin esfuerzo, pero también sentir que estás avanzando con claridad. Hablar con ritmo no es hablar mecánicamente, es hablar con fluidez, con pausas intencionales, con respiraciones conscientes. A veces, una pausa bien colocada dice más que 100 palabras. Porque la pausa genera tensión, invita a escuchar, crea espacio para que el mensaje entre y se asiente. El tono, por su parte, es el color emocional de tu voz. Con un cambio de tono puedes transformar por completo el significado de una frase. Puedes decir me alegra verte con entusiasmo real o con sarcasmo. El tono comunica si estás conectado con lo que dices o si simplemente estás repitiendo palabras vacías. Por eso, no basta con saber qué decir, hay que aprender a decirlo con un tono que acompañe tu intención. Un tono plano aburre, un tono agresivo aleja, un tono inestable genera duda. Pero un tono cálido, firme y variado genera conexión, credibilidad y confianza. Y lo mejor de todo es que el tono, como todo en la comunicación, se puede entrenar. La intención es la energía detrás de tu voz. Es lo que se siente, aunque no se escuche. Puedes decir exactamente las mismas palabras con dos intenciones distintas, y el mensaje no será el mismo. Cuando hablas con intención, tu voz tiene dirección. No se pierde en el aire, no se desvía. Llega al otro con claridad y con peso. Y para lograrlo, necesitas estar presente. Necesitas saber por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Necesitas comprometerte emocionalmente con tu mensaje. No se trata de sobreactuar, sino de ser coherente. De permitir que lo que piensas, sientes y dices estén en sintonía. Y cuando eso ocurre, tu voz se convierte en una herramienta de influencia poderosa. Pero ¿qué pasa cuando no te sientes seguro y aún así necesitas sonar con autoridad? Aquí entra una verdad clave. Puedes entrenar tu voz para sonar seguro incluso cuando internamente sientes nervios o inseguridad. La clave está en aprender a respirar mejor, proyectar más, articular con claridad y modular tu tono con intención. La voz no depende únicamente de tus emociones. También responde a tu cuerpo, a tu respiración y a tu conciencia vocal. Cuando aprendes a controlar estos elementos, puedes sonar mucho más seguro de lo que te sientes en realidad, y esa retroalimentación te ayuda a empezar a sentirte más confiado. Una de las primeras cosas que puedes hacer para fortalecer tu voz es trabajar tu respiración. La mayoría de las personas respira de forma superficial, desde el pecho, lo que limita la potencia y estabilidad vocal. La respiración profunda, desde el diafragma, te permite sostener mejor las frases, proyectar tu voz sin esfuerzo y mantener la calma mientras hablas. Un ejercicio simple. Coloca una mano sobre tu abdomen y otra sobre tu pecho. Inhala por la nariz intentando mover solo la mano del abdomen. Luego exhala suavemente por la boca. Practica esto todos los días unos minutos, y notarás cómo tu voz gana en profundidad y control. Otro ejercicio útil es la lectura en voz alta con énfasis. Elige un texto breve y léelo marcando con fuerza las palabras clave. Cambia el ritmo, modula el tono y experimenta con diferentes intenciones. Luego grábate y escucha cómo suenas. Esto no es para juzgarte, sino para afinar tu oído y tomar conciencia de tu patrón vocal. Puedes repetir el ejercicio cambiando la emoción, una vez con entusiasmo, otra con firmeza, otra con calma. Este tipo de práctica te entrena para ser versátil,
y un comunicador versátil tiene más herramientas para adaptarse a cualquier situación. También puedes practicar el uso de pausas estratégicas. Haz una lista de frases importantes que uses en tu día a día y ensáyalas introduciendo pausas intencionales antes y después de los puntos clave. Por ejemplo, lo que voy a decir puede cambiar tu manera de ver las cosas. Esa pausa antes del mensaje genera expectativa. Y la pausa después permite que el mensaje se asiente. Este tipo de microtécnicas tienen un impacto gigantesco en cómo tu voz es percibida. Y lo mejor es que están al alcance de cualquiera que esté dispuesto a practicarlas. Además, es importante cuidar tu voz como instrumento. Evita hablar demasiado rápido durante mucho tiempo sin respirar. Hidrátate bien. Haz ejercicios de calentamiento vocal antes de una presentación importante. Y sobre todo, sé consciente de cómo suenas. La autoescucha es una de las herramientas más poderosas para mejorar. Grábate en situaciones reales. Analiza tus fortalezas y tus áreas de mejora. No para caer en el juicio, sino para ajustar con criterio. Porque cada pequeño ajuste que haces en tu voz suma a tu presencia, a tu impacto, a tu autoridad. Una voz bien entrenada no es la más fuerte, ni la más bonita, ni la más perfecta. Es la que transmite con claridad quién eres y lo que quieres decir. Es la voz que no se esconde, que no tiembla sin necesidad, que no pide permiso para existir. Es una voz que ocupa su lugar con calma, con respeto y con intención. Y tú puedes desarrollar esa voz. No necesitas esperar a tener experiencia, ni haber nacido con ella. Solo necesitas practicar con conciencia, usar tu cuerpo con intención, y permitir que cada palabra que salga de ti esté respaldada por una respiración sólida, un ritmo armónico y una intención clara. Porque tu voz no solo comunica lo que dices, comunica lo que crees de ti mismo. Y cuando decides entrenarla, cuando la usas con poder, no solo impactas a los demás, también te transformas a ti. Descubres que puedes sonar seguro incluso en la incertidumbre, que puedes modular tu mensaje incluso en el nerviosismo, que puedes inspirar, guiar y conectar usando solo lo que llevas dentro, tu voz, afinada por la conciencia y proyectada con propósito. Esa voz ya está en ti. Solo tienes que descubrirla, usarla, y permitirle hacer el trabajo que fue creada para hacer, abrir caminos, unir ideas y transformar realidades. Capítulo 7. Las palabras que abren puertas. Las palabras que eliges al hablar pueden construir puentes o levantar muros. Son más que sonidos. Son herramientas que abren o cierran puertas, que despiertan emociones o las enfrían, que conectan profundamente o alejan sin que te des cuenta. Quien domina su vocabulario, domina su capacidad de influir, de conectar, de ser recordado. No se trata de usar palabras difíciles o adornadas, sino de elegir con conciencia las que verdaderamente generan impacto. Porque las palabras no solo informan, también transforman. Y cuando eliges con intención lo que dices, cada frase que pronuncias puede abrir una nueva posibilidad en la mente del otro. Eso es influencia real, usar el lenguaje como un canal de conexión, no como un escudo de distancia. El vocabulario de influencia se construye con palabras que iluminan, que motivan, que despiertan claridad. Son expresiones que muestran apertura, empatía y compromiso con el otro. Por ejemplo, decir exploremos esta idea juntos tiene un efecto muy distinto a decir te voy a explicar lo que no estás viendo. La primera invita, la segunda impone. Decir entiendo lo que estás sintiendo crea conexión, mientras que decir estás exagerando genera barreras. Las palabras que invitan al diálogo, que validan emociones, que despiertan curiosidad o que transmiten humildad, tienen un efecto mucho más duradero que aquellas que buscan tener la razón o mostrar superioridad. La influencia empieza con la manera en que haces sentir al otro, y eso nace del lenguaje que usas. También es fundamental evitar frases que apagan tu mensaje, esas expresiones comunes que restan fuerza, claridad o credibilidad a lo que estás diciendo. Una de las más habituales es empezar con tal vez esto no tenga sentido, pero, no estoy seguro, pero, o es solo una idea tonta. Este tipo de frases sabotean tu autoridad antes incluso de empezar. Si tú mismo minimizas tu mensaje, el otro lo recibirá con la misma desconfianza. Elimina ese tipo de introducciones. Di lo que quieres decir con respeto, pero con firmeza. Otra trampa es abusar de muletillas como ¿me entiendes? O sea, que rompen la fluidez y diluyen el impacto. La claridad se refuerza con un lenguaje limpio, directo, libre de ruido innecesario.
Las palabras también pueden apagar un mensaje cuando se usan desde la rigidez o desde el juicio. Expresiones como siempre haces lo mismo, eso es absurdo, nunca entiendes o tienes que escucharme cargan una energía de imposición que genera resistencia automática. En cambio, puedes cambiar tienes que por podrías considerar, esto es absurdo por me cuesta entenderlo desde mi perspectiva, siempre haces lo mismo por he notado que esto ocurre con frecuencia. La idea no es suavizar por miedo, sino enmarcar con inteligencia. Un mensaje firme puede expresarse con respeto, y ese equilibrio es lo que convierte tus palabras en una puerta que se abre, no en una pared que se levanta. Hay una gran diferencia entre el lenguaje emocional y el lenguaje racional. Ambos son necesarios, pero deben usarse con intención. El lenguaje racional se apoya en datos, hechos, lógica y estructura. Es ideal para argumentar, explicar y demostrar claridad mental. Pero si se usa solo, puede sonar frío, distante o poco humano. El lenguaje emocional, en cambio, conecta desde lo profundo, usa imágenes, sensaciones, metáforas, valores, historias. Es el lenguaje que toca el corazón, que moviliza decisiones, que queda grabado en la memoria. Cuando combinas ambos, logras una comunicación integral. Puedes explicar con lógica, pero también conmover con emociones. Puedes fundamentar una idea, pero también inspirar una acción. Imagina que estás tratando de motivar a un equipo. Puedes decir, nuestros indicadores han mejorado un 12% respecto al trimestre anterior. Eso es lenguaje racional. Pero si además dices, ese crecimiento representa el esfuerzo silencioso de cada uno de ustedes, y es una prueba de lo que somos capaces de lograr juntos, estás sumando lenguaje emocional. Estás humanizando la información. Estás conectando el dato con un significado. Y ese significado es lo que las personas recuerdan. Porque la emoción es el pegamento de la memoria. Cuando tus palabras despiertan emoción, tu mensaje se vuelve inolvidable. Para entrenar tu uso del lenguaje emocional, empieza por practicar la visualización en tus mensajes. En lugar de decir necesitamos mejorar nuestra atención al cliente, podrías decir, queremos que cada persona que hable con nosotros sienta que fue escuchada como nunca antes. La segunda frase genera una imagen, un sentimiento, un deseo. Eso es lo que impulsa a la acción. Otra herramienta útil es contar microhistorias. Puedes ilustrar un punto con una experiencia real, una anécdota breve o un ejemplo cotidiano. Las historias no solo informan, también conectan. Y no necesitas ser un gran narrador, solo necesitas compartir lo que viviste desde un lugar genuino y con una estructura clara, situación, acción y resultado. Tu lenguaje también revela tu mentalidad. Si usas constantemente palabras como problema, fracaso, difícil, complicado, estarás creando una atmósfera mental que limita. En cambio, puedes cambiar problema por reto, fracaso por aprendizaje, difícil por desafiante. Estas pequeñas modificaciones no son solo semánticas, son psicológicas. Moldean tu manera de ver las cosas y también influyen en cómo los demás te perciben. No se trata de negar la realidad ni de disfrazarla con positivismo vacío. Se trata de elegir un lenguaje que te dé poder, que te abra posibilidades, que te mantenga en movimiento. Al final, las palabras son como llaves. Algunas abren puertas de diálogo, de empatía, de soluciones. Otras las cierran sin darte cuenta. Y tú eliges qué llave usar cada vez que hablas. Por eso, cada conversación es una oportunidad de entrenar tu conciencia verbal. De eliminar lo que apaga tu mensaje y potenciar lo que lo ilumina. De hablar no desde el hábito, sino desde la intención. Porque las palabras no se las lleva el viento. Se quedan en la mente del otro. Se repiten internamente. Inspiran o hieren. Despiertan o adormecen. Y si eliges bien, si hablas desde el respeto, la claridad y la emoción, entonces cada palabra que digas se convierte en un acto de transformación. No necesitas aprender miles de palabras nuevas para ser un gran comunicador. Solo necesitas usar con maestría las que ya conoces. Afinar tu vocabulario es como afilar una herramienta. Cuanto más clara y precisa es, más impacto tiene. Así que la próxima vez que vayas a hablar, hazlo con conciencia. Pregúntate, ¿esta palabra abre o cierra? ¿Esta frase invita o impone? ¿Este mensaje conecta o separa? Y ajusta, corrige, refina. Porque cada palabra cuenta. Y las que eliges hoy, construyen la percepción que los demás tendrán de ti mañana.
Usa las palabras como lo que son, la herramienta más poderosa que tienes para abrir puertas que antes parecían cerradas. Capítulo 8. Técnicas para expresarte con claridad. Expresarte con claridad no depende de tener mucho vocabulario ni de memorizar discursos perfectos, sino de saber organizar tus ideas de forma simple, lógica y directa. En un mundo donde todo va rápido, la habilidad de pensar con orden y hablar con precisión se convierte en una ventaja competitiva enorme. Las personas que saben estructurar lo que dicen no solo son mejor comprendidas, también generan más credibilidad, autoridad y confianza. Porque cuando alguien habla con claridad, transmite la sensación de que domina lo que dice, de que no está improvisando sin rumbo. Por eso, más que hablar bonito, se trata de hablar con estructura, de decir lo necesario en el momento justo y con la forma adecuada. Y esto se entrena. Una de las mejores formas de expresarte con claridad es utilizar estructuras simples y repetibles. Una estructura básica, pero muy poderosa, es la de 3 partes: introducción, desarrollo y cierre. Esta estructura funciona en cualquier situación, desde una conversación breve hasta una presentación importante. Por ejemplo, si alguien te pregunta tu opinión sobre un tema, puedes comenzar con una frase que resuma tu postura, introducción, luego dar 1 o 2 razones que respalden lo que piensas, desarrollo, y cerrar reafirmando tu punto o haciendo una invitación al diálogo, cierre. Esta estructura te da orden mental y guía a tu oyente. No se trata de sonar rígido, sino de tener un esquema claro que puedas adaptar según el contexto. Otra estructura simple y eficaz es el método problema-solución. Primero presentas el problema o situación, luego describes la solución o propuesta, y cierras con un beneficio o resultado esperable. Esta fórmula es ideal para responder preguntas difíciles, proponer ideas en reuniones o argumentar en debates. Al usarla, mantienes el foco, evitas irte por las ramas y aumentas tu claridad. También puedes usar estructuras como causa-efecto, antes-después o pregunta-respuesta. Cada una de ellas te da una guía interna que organiza tu mente, incluso en momentos de presión. Porque cuando tienes una estructura interna, puedes improvisar sin perder el rumbo. Y eso es lo que te permite pensar rápido y hablar claro. Pensar con claridad bajo presión requiere entrenamiento mental. No puedes esperar que tu mente reaccione bien en una situación tensa si nunca la has entrenado para hacerlo. Por eso, una práctica fundamental es el ensayo mental. Todos los días, dedica unos minutos a imaginar situaciones donde debas explicar algo con claridad. Por ejemplo, imagina que alguien te pide resumir un libro, defender una idea o dar una opinión sobre un tema complejo. Visualízate respondiendo con calma, con orden, con firmeza. Esta visualización activa tus conexiones neuronales y te prepara para reaccionar mejor cuando esas situaciones realmente lleguen. No es fantasía, es preparación mental consciente. Otro ejercicio poderoso es la técnica del resumen inmediato. Consiste en que, después de leer, escuchar o ver algo, intentes explicarlo en voz alta en menos de 1 minuto. Esto te obliga a organizar tus ideas de forma rápida y concreta. También puedes hacer el ejercicio de explicar conceptos complejos como si hablaras con un niño de 10 años. Esto te entrena para usar un lenguaje claro, evitar tecnicismos innecesarios y enfocarte en lo esencial. La claridad no está en decir todo lo que sabes, sino en saber qué es lo más importante y cómo decirlo para que el otro lo entienda sin esfuerzo. Esa es la verdadera habilidad de quien piensa rápido y comunica con eficacia. Cuando sientas que las ideas se te atropellan o que no sabes por dónde empezar, respira. Literalmente. Una respiración profunda y consciente detiene el ruido mental y te da el espacio necesario para ordenar tu pensamiento. Luego, identifica cuál es la idea central que quieres comunicar. No intentes decirlo todo. Di lo esencial. Elimina lo que distrae. Prioriza. Cada frase que digas debe acercar al otro a tu mensaje, no alejarlo. También puedes usar conectores como en primer lugar, por ejemplo, esto significa que, por eso, en resumen. Estos pequeños enlaces le dan ritmo a tu discurso y ayudan a tu audiencia a seguirte sin perderse. No subestimes su poder. Una estrategia útil para momentos de alta presión es usar anclas verbales. Una ancla verbal es una frase de inicio que ya tienes preparada para ganar tiempo mental mientras organizas lo que vas a decir. Por ejemplo, es una excelente pregunta, déjame pensarla bien, o desde mi experiencia, esto puede verse así. Estas frases te dan 2 o 3 segundos clave para respirar y organizar tu mensaje. En esos segundos, eliges una estructura y decides el enfoque.
Con práctica, esta técnica se vuelve automática y te permite responder con seguridad incluso cuando no esperabas la pregunta. La diferencia entre quien improvisa con caos y quien improvisa con orden está en la preparación invisible. Otra práctica poderosa es la escritura rápida. Toma un tema al azar y escribe durante 5 minutos sin detenerte. Luego, léelo en voz alta y pregúntate, ¿qué frases están de más? ¿Qué partes suenan enredadas? ¿Cómo podría decir esto en menos palabras? Esta actividad afina tu capacidad de síntesis, te obliga a priorizar ideas y mejora tu agilidad mental. Cuanto más escribes con conciencia, más claro hablas. Porque la escritura es pensamiento en cámara lenta. Te permite observar cómo se forman tus ideas, y al observarlas, puedes mejorarlas. No necesitas escribir páginas. Solo necesitas constancia. 5 minutos al día pueden transformar tu claridad en una semana. Expresarte con claridad no es una cuestión de velocidad, sino de precisión. No se trata de hablar rápido, sino de pensar bien. Y pensar bien requiere detenerse, observar, estructurar. No necesitas correr para sonar inteligente. Necesitas enfocarte para sonar coherente. El arte de hablar claro empieza por hablar con propósito. Cada palabra que usas debe tener una función: informar, conectar, guiar, inspirar. Si no cumple una función, no hace falta decirla. Así de simple. Así de profundo. Esa conciencia es la que te separa de quien solo habla por hablar. La próxima vez que te encuentres en una conversación importante, una presentación o una entrevista, recuerda que tu mayor poder está en la simplicidad. Usa estructuras que te ayuden, no que te limiten. Respira, piensa, conecta. El otro no espera perfección, espera comprensión. Y tú puedes darla, si te entrenas para hablar desde el orden, desde la intención, desde la claridad. Porque en un mundo donde todos compiten por hablar más, quien sabe hablar mejor, con menos, pero con impacto, es quien realmente lidera la conversación. Capítulo 9. Escucha activa, el secreto del buen comunicador. La mayoría de las personas cree que comunicarse bien es saber hablar, pero los grandes comunicadores entienden que la base de toda buena comunicación no está en la boca, sino en los oídos. Escuchar no es un acto pasivo ni un simple momento de silencio entre intervenciones, es una habilidad activa, poderosa y profundamente humana. Escuchar para entender, y no para responder, transforma por completo el significado de una conversación. Porque cuando escuchas con atención plena, sin interrumpir ni formular mentalmente tu respuesta mientras el otro aún habla, estás dando un mensaje silencioso pero poderoso. Tu voz importa, tu experiencia me interesa, estoy aquí contigo. Y eso, en un mundo lleno de ruido, es un acto extraordinario de conexión y respeto. Escuchar de verdad implica poner en pausa tu necesidad de opinar, tu impulso de corregir, tu ansiedad por imponer tu punto de vista. Implica entregarle al otro tu presencia completa, sin distracciones, sin juicios prematuros, sin buscar mentalmente contraargumentos. Es observar no solo las palabras, sino los silencios, los gestos, el tono, la emoción detrás de lo que se dice. Porque muchas veces, lo más importante no es lo que alguien te dice, sino lo que intenta expresar sin saber cómo. Y para captar eso, necesitas estar presente. No presente de cuerpo, sino de mente y de corazón. Escuchar con el corazón es percibir lo que hay detrás de las palabras. Es entender incluso lo que no se dice, pero se siente. Cuando escuchas activamente, estás haciendo sentir al otro valorado. Le estás diciendo, me importas. Y eso es algo que ninguna respuesta brillante puede reemplazar. Porque la mayoría de las personas no quiere que le resuelvas la vida, quiere sentirse comprendida. Quiere saber que no está sola en lo que vive, que su experiencia tiene sentido para alguien más. Y cuando tú das ese espacio, esa validación, esa escucha profunda, generas una conexión que va mucho más allá de lo racional. Generas confianza. Y la confianza es la base de cualquier relación significativa, ya sea personal o profesional. A través de la escucha activa se construyen relaciones, se evitan conflictos y se siembran semillas de cooperación y respeto. Una forma práctica de hacer sentir al otro valorado es usando validaciones verbales y no verbales. Asiente con la cabeza mientras habla, mantén contacto visual, elimina distracciones como el teléfono o la computadora, inclina levemente tu cuerpo hacia adelante. Estos gestos sutiles le comunican al otro que estás realmente involucrado. Verbalmente, puedes usar frases como entiendo, eso suena difícil, me parece importante lo que dices,
o simplemente repetir una parte clave de lo que escuchaste para confirmar tu comprensión, entonces, lo que te preocupa es que estas pequeñas acciones crean un efecto poderoso. El otro siente que lo está siguiendo, que no está hablando al vacío, que su experiencia está siendo reconocida. La escucha activa también requiere gestionar tus reacciones internas. No siempre vas a estar de acuerdo con lo que escuchas. Habrá momentos en que te duela, te moleste o te genere incomodidad lo que la otra persona dice. Pero si reaccionas impulsivamente, con defensa, juicio o corrección, cortas el flujo de confianza. En cambio, puedes entrenarte para escuchar sin necesidad de estar de acuerdo. Escuchar no es lo mismo que aceptar o validar como cierto lo que se dice. Es simplemente abrir un espacio de comprensión. Y muchas veces, eso es todo lo que el otro necesita, que lo comprendas, no que lo corrijas. Y tú puedes dar eso, si eliges estar por encima del ego, de la prisa o de la necesidad de tener razón. Mejorar tu atención mientras escuchas es una práctica diaria. Una herramienta poderosa es el escaneo consciente. Mientras estás en una conversación, cada cierto tiempo haz un chequeo interno. ¿Estoy realmente escuchando o estoy pensando mi respuesta? ¿Estoy presente o mi mente ya se fue a otra parte? Este tipo de autoconciencia te permite volver al momento presente. Otra herramienta útil es el eco mental. Consiste en repetir internamente lo que el otro dice mientras lo escuchas. No como un loro, sino como una forma de fijar la información y mantener tu foco. Si alguien dice, he tenido una semana muy difícil porque el proyecto se atrasó, tú repites mentalmente, semana difícil, proyecto atrasado. Este pequeño truco te ancla al contenido y evita que tu mente se disperse. Además, puedes practicar la técnica del reflejo emocional. No solo repitas la información, sino capta la emoción detrás. Si alguien dice, estoy agotado con todo esto, puedes responder, parece que esto te ha drenado mucho. Este tipo de respuesta demuestra un nivel de escucha más profundo y genera un efecto inmediato de conexión emocional. El otro siente que no solo estás oyendo, sino entendiendo. Y cuando alguien siente que lo entienden, se relaja, se abre, confía. Y ahí es donde la comunicación fluye con mayor autenticidad. Otra herramienta clave para mejorar tu escucha es aprender a tolerar los silencios. No todos los espacios vacíos tienen que ser llenados. A veces, el otro necesita unos segundos para ordenar sus ideas, para procesar lo que acaba de decir. Si tú interrumpes ese proceso por incomodidad con el silencio, rompes un momento valioso. Aprender a sostener un silencio con presencia es una forma muy poderosa de escuchar. En ese espacio puede emerger lo más genuino del otro. Solo necesitas sentir que hay alguien esperando, sin apuro, sin presión, sin juicio. Esa es una de las formas más hermosas de acompañar, estar en silencio, pero estar. La escucha activa también se entrena en momentos cotidianos. Cuando hables con alguien, incluso en conversaciones breves, decide conscientemente no interrumpir, no mirar tu celular, no pensar en lo siguiente que vas a decir. Hazlo como un acto de respeto, como un músculo que estás fortaleciendo. Al principio costará, pero cada vez te será más natural. Y cuanto más lo practiques, más notarás su impacto. Las personas se abrirán más contigo, confiarán más en ti, y tú mismo desarrollarás una sensibilidad más profunda hacia lo que ocurre en los demás. Escuchar te transforma, no solo al otro. No olvides que los mejores líderes, los mejores amigos, los mejores comunicadores, tienen algo en común, escuchan de verdad. No con prisa, no con agenda, no con superioridad. Escuchan con presencia, con humildad, con el deseo real de comprender. Y eso es lo que tú puedes desarrollar. No necesitas técnicas complejas. Solo necesitas compromiso, atención y práctica. Porque al final, todos queremos ser escuchados. Y cuando tú aprendes a dar eso primero, tu comunicación deja de ser un intercambio de palabras y se convierte en un acto de conexión profunda. Y desde ahí, cualquier mensaje que digas después tendrá más fuerza, más recepción y más impacto. Porque fuiste primero alguien que supo escuchar. Y eso, en un mundo que grita tanto, es uno de los actos más poderosos que puedes ofrecer. Capítulo 10. Cómo comunicarte mejor en situaciones difíciles. Las situaciones difíciles no son una excepción en la vida, son parte inevitable de cualquier relación humana. Críticas, conflictos, desacuerdos, conversaciones incómodas o temas delicados forman parte del día a día, y la forma en que decides enfrentarlos define tu nivel de madurez comunicativa. La mayoría de las personas,
al verse en una conversación tensa, reacciona desde el impulso, se cierra, ataca, evade o se justifica con torpeza. Pero los grandes comunicadores han aprendido que, incluso en momentos incómodos, se puede hablar con firmeza, sin perder el respeto, y defender una postura sin destruir la relación. Esa es una habilidad que te abre puertas, que te protege emocionalmente y que eleva tu valor en cualquier contexto. Uno de los primeros pasos para comunicarte mejor en situaciones difíciles es aprender a separar el mensaje del tono emocional. Muchas veces, lo que genera el conflicto no es el contenido, sino cómo se dice. Una crítica mal formulada, un comentario cargado de sarcasmo o una frase lanzada sin pensar puede activar los mecanismos de defensa del otro. Y cuando eso ocurre, ya no hay escucha, solo tensión. Por eso, si estás en el rol de quien va a dar una crítica, hazlo con claridad, pero también con empatía. Evita frases como siempre haces esto mal o no entiendes nada. Usa ejemplos específicos, habla desde tu experiencia y enfócate en el comportamiento, no en la persona. Cuando sucede esto, yo siento, es mucho más constructivo que tú eres un problema. Ahora bien, cuando eres tú quien recibe una crítica, tu primera reacción es clave. Escuchar sin interrumpir, sin justificarte de inmediato, sin tomarlo como un ataque personal, requiere entrenamiento interno. No todas las críticas son válidas, pero casi todas contienen alguna oportunidad de mejora. Antes de responder, respira. Pregunta para clarificar. ¿Podrías explicarme a qué te refieres con eso? ¿O podrías darme un ejemplo concreto? Esto demuestra madurez y también te da tiempo para procesar. No necesitas responder desde la emoción. Puedes tomarte un momento para pensar y luego decir, aprecio tu punto. Lo voy a considerar y, si me permites, también me gustaría compartir cómo lo veo yo. Esta frase, dicha con un tono tranquilo, mantiene tu dignidad y abre la puerta al entendimiento. Cuando se trata de conflictos o desacuerdos, la clave está en responder, no reaccionar. Reaccionar es automático, responder es consciente. Y para responder con firmeza y respeto, necesitas trabajar dos elementos, tu lenguaje y tu estado emocional. El lenguaje debe ser claro, directo y respetuoso. Frases como estoy en desacuerdo con eso, pero valoro tu punto de vista o puedo ver por qué lo ves así, aunque mi experiencia ha sido diferente, permiten expresar una posición sin cerrar la conversación. Estas frases no buscan imponer, sino coexistir en la diferencia. Y eso es madurez comunicativa, saber que no necesitas ganar cada discusión para mantener tu valor. El estado emocional, por otro lado, se gestiona desde la autorregulación. No puedes comunicarte bien si estás secuestrado por el enojo, la frustración o la herida. Y esto no significa reprimirte, sino observar lo que sientes y elegir cómo canalizarlo. Un recurso útil es darte un pequeño espacio interno antes de responder. Puede ser una respiración profunda, un vaso de agua o una breve pausa con frases como, necesito un momento para pensar en esto antes de responderte. Esta pausa te permite bajar la intensidad emocional y volver a hablar desde la claridad, no desde el impulso. Y cuando tú mantienes el control, es más probable que el otro también lo mantenga. Hay frases clave que puedes usar para mantener el control en conversaciones incómodas. Una de ellas es, quiero resolver esto contigo, no discutir. Esta frase pone el foco en la solución, no en el conflicto. Otra útil es, podemos pensar diferente y aún así tener una buena relación. Esta establece un marco de respeto. También puedes decir, estoy dispuesto a escucharte, pero necesito que lo hagamos con respeto mutuo. Esto marca un límite sano. Y si la conversación se vuelve demasiado tensa, puedes usar, creo que este no es el mejor momento para seguir hablando, podemos retomarlo más tarde cuando estemos más tranquilos. Esta acción evita escaladas y demuestra inteligencia emocional. Otro aspecto esencial en situaciones difíciles es aprender a decir no sin culpa y sin agresividad. Decir no con respeto es un acto de honestidad y de autocuidado. Puedes hacerlo con frases como, lo siento, en este momento no puedo comprometerme con eso, o entiendo que eso es importante para ti, pero necesito priorizar otra cosa. No necesitas justificar cada decisión hasta el agotamiento. Un no claro, dicho con calma y firmeza, suele ser más respetado que un sí dicho con incomodidad. Aprender a decir no de forma asertiva te evita resentimientos futuros y mantiene tus límites sanos. Y en la comunicación, los límites son parte del respeto, no una amenaza. Incluso en temas delicados, como conversaciones con superiores, familiares o amigos cercanos,
Puedes usar principios de comunicación asertiva para que tu mensaje sea escuchado sin generar confrontación. En lugar de acusar o señalar, puedes hablar desde tus emociones. Frases como "me siento incómodo cuando esto pasa", o "para mí es importante que esto se diga con claridad" abren el espacio sin atacar. Y si el otro reacciona mal, tú puedes mantener tu centro. Porque tu responsabilidad no es controlar la reacción del otro, sino mantener tu propia integridad. Esa es la verdadera fortaleza, mantener tu voz incluso cuando el ambiente no es favorable. Es importante también desarrollar la capacidad de cerrar una conversación difícil de manera respetuosa. Muchas veces, cuando el diálogo no avanza, lo mejor es retirarse con dignidad. Puedes decir: "Gracias por compartir tu punto de vista. Aunque no estemos de acuerdo, lo respeto o prefiero que lo dejemos aquí por ahora. Podemos retomarlo en otro momento si lo crees conveniente". Saber cuándo terminar una conversación es tan importante como saber comenzarla. No todas las situaciones se resuelven en un solo diálogo. Y muchas veces, el verdadero cambio ocurre en la reflexión posterior, no en la intensidad del momento. Comunicarse bien en situaciones difíciles no es una habilidad que se aprende de un día para otro, pero cada vez que eliges responder con claridad, con firmeza y con respeto, estás entrenando un músculo interno que te hace más fuerte, más sereno y más confiable. Las personas que logran mantener su centro incluso en medio de la tensión no son las más duras, sino las más conscientes. Y tú puedes convertirte en una de ellas si decides practicar, ajustar y crecer con cada conversación desafiante. Porque cada momento incómodo es, en realidad, una oportunidad de mostrar quién eres y qué tipo de comunicador estás eligiendo ser. Capítulo 11. Comunicación en el trabajo y la vida profesional. La forma en que te comunicas en el entorno profesional puede marcar la diferencia entre ser ignorado o ser valorado, entre pasar desapercibido o ser promovido. En el trabajo, cada conversación, cada correo, cada presentación es una oportunidad para construir tu reputación. No se trata solo de lo que sabes, sino de cómo lo expresas. Puedes tener grandes ideas, pero si no sabes comunicarlas con claridad, confianza y conexión, quedarán invisibles. Comunicarte bien en lo profesional no significa hablar más, sino hablar con propósito. Significa adaptarte al contexto, conocer a tu audiencia y transmitir tu mensaje de forma que genere respeto, claridad y acción. Porque quien domina la comunicación en el mundo laboral, multiplica su influencia sin tener que exigirla. Hablar con líderes requiere equilibrio. Por un lado, necesitas proyectar respeto. Por otro, debes mostrar seguridad. No se trata de someterte ni de confrontar, sino de comunicarte con madurez. Cuando hables con un líder, enfócate en ser claro, concreto y orientado a soluciones. Evita los rodeos. Presenta la situación, explica el impacto y sugiere una posible vía. Por ejemplo, en lugar de decir "tenemos un problema con el sistema", puedes decir "el sistema ha generado 3 retrasos esta semana, lo que afecta los tiempos de entrega. Propongo ajustar el flujo en este punto para solucionarlo". Esta forma de comunicar no solo informa, demuestra iniciativa, criterio y capacidad de análisis. Y esos son los atributos que todo líder respeta. Con los colegas, la comunicación necesita equilibrio entre cercanía y claridad. El error más común es asumir que, por trabajar juntos, el otro debería entenderte sin necesidad de explicarte bien. Pero eso genera malentendidos, resentimientos silenciosos y retrasos. Habla con claridad, pregunta sin miedo y expresa tus necesidades sin vueltas. Si necesitas ayuda, dilo con respeto. Si algo no está funcionando, exprésalo con enfoque en la solución. Y si hay un desacuerdo, busca el punto medio. Una frase simple como "¿cómo lo ves tú?" puede abrir el diálogo y evitar roces innecesarios. La clave con los colegas es practicar una comunicación fluida, no defensiva, donde prime la colaboración sobre el ego. Con los clientes, la claridad y la empatía lo son todo. Un cliente no siempre entiende los términos técnicos ni las complejidades internas de un proceso. Lo que quiere es sentirse escuchado, bien atendido y seguro de que su necesidad será resuelta. Por eso, cuando hables con un cliente, enfócate en simplificar, en guiar y en inspirar confianza. Evita frases vagas como "estamos viendo el tema" o "eso depende del área técnica". Usa frases que transmitan control y cercanía como "ya identificamos el punto crítico", y "te compartiré los avances hoy mismo" o "lo resolveremos", y "te acompañaré durante todo el proceso". El cliente recuerda más cómo lo hiciste sentir que lo que le dijiste.
Y tú puedes convertir cada interacción en una experiencia positiva con solo cuidar tu tono, tu claridad y tu presencia. Ganar respeto con tu mensaje no requiere ser autoritario ni usar palabras sofisticadas. El respeto se gana cuando hablas desde la claridad, la coherencia y la seguridad interna. Cuando tu lenguaje refleja que sabes de lo que hablas, que estás preparado, que tienes intención real de aportar valor. Evita justificarte de más. No subestimes tu mensaje con frases como "no sé si esto tiene sentido" o "solo quería comentar algo breve". Si tienes algo que decir, dilo con convicción. Cuida también tu lenguaje corporal. Mira a los ojos, mantén una postura erguida, gesticula con naturalidad. El cuerpo refuerza o debilita tus palabras. Y en un entorno profesional, proyectar seguridad sin arrogancia es una combinación ganadora. Uno de los momentos más importantes en la vida profesional es cuando debes presentar ideas. Ya sea una reunión, un pitch, una propuesta o un cierre de venta, tu capacidad de estructurar bien tu mensaje es crucial. Toda presentación efectiva tiene 3 elementos clave: claridad, relevancia y conexión emocional. Claridad es que se entienda lo que estás proponiendo. Relevancia es que el otro vea por qué le importa. Y conexión emocional es que se sienta comprometido o motivado con tu propuesta. No presentes solo datos, presenta consecuencias, beneficios, escenarios. Usa ejemplos, cuenta pequeñas historias si es posible, y cierra con una llamada a la acción clara. No des por hecho que el otro sabrá qué hacer, guíalo. Lo que propongo es esto, y lo siguiente sería. Esta simple frase cierra con dirección. En una presentación, también importa mucho el ritmo. No hables como si estuvieras apurado por terminar, ni como si estuvieras improvisando sin rumbo. Marca tu ritmo con pausas, con énfasis, con orden. Y recuerda que el objetivo no es impresionar, sino influir. No es hablar bonito, es generar entendimiento. Cuanto más simple y claro hablas, más fácil es que el otro te siga. Y cuanto más te enfocas en lo que el otro necesita escuchar, y no solo en lo que tú quieres decir, más impacto tienes. Esa es la diferencia entre una presentación olvidable y una que deja huella. También es fundamental saber cuándo hablar y cuándo no. A veces, el silencio estratégico transmite más respeto que intervenir sin nada relevante que aportar. Escuchar atentamente en una reunión, tomar nota, observar patrones y luego hablar con una frase clara y precisa, puede ser más valioso que hablar 10 veces sin dirección. En entornos profesionales, no se premia al que más habla, sino al que más valor aporta cuando lo hace. Y tú puedes entrenarte para ser esa persona que, cuando habla, todos prestan atención porque saben que lo que dirá tendrá sentido, estará bien articulado y moverá la conversación hacia una solución. La comunicación profesional también incluye lo que escribes. Correos, chats internos, informes. Cada palabra que pones por escrito construye o destruye tu imagen profesional. Evita correos largos, confusos o cargados de tono defensivo. Sé claro, directo, cordial. Un buen correo tiene un saludo breve, una idea principal, 1 o 2 puntos clave, y una llamada a la acción. Evita frases pasivas o evasivas como "se supone que esto debía haberse hecho". Mejor usa "detecté que este punto no se ha completado, puedo ayudarte para resolverlo". Este tipo de lenguaje posiciona tu presencia sin generar fricción. Y en equipos de trabajo, eso se valora más que cualquier título. Al final, comunicarte bien en lo profesional no significa ser perfecto, sino ser intencional. Hablar con foco, con respeto, con claridad. Escuchar activamente, preguntar con humildad, proponer con seguridad. Adaptarte según la audiencia. No hablar solo para demostrar, sino para construir. Porque quien comunica bien no solo avanza más rápido, sino que también eleva a los demás. Y esa es una de las marcas de un verdadero profesional. Alguien que, a través de su forma de expresarse, mejora el ambiente, soluciona problemas y deja una huella positiva en todo lo que hace. Y tú puedes ser esa persona, si decides convertir tu comunicación en una herramienta de liderazgo silencioso, pero contundente. Capítulo 12. Comunicarte en relaciones personales. En las relaciones personales, la comunicación no solo transmite información, transmite emociones, heridas, deseos, temores y necesidades invisibles. Hablar con claridad en el trabajo puede abrirte oportunidades, pero hablar con claridad en lo íntimo puede salvarte de perder lo que más amas. Aquí no se trata solo de ser entendido, sino de ser sentido. Por eso, en este terreno,
Cada palabra tiene un peso emocional que puede curar o cortar. Expresar lo que sientes sin herir es un arte, y como todo arte, se entrena. Es comprender que lo que dices no solo importa, sino cómo, cuándo y desde dónde lo dices. Porque en lo personal, lo más importante no es tener razón, sino cuidar la conexión. No se trata de ganar discusiones, sino de conservar vínculos vivos, sanos y reales. Cuando quieres expresar lo que sientes, lo primero que debes hacer es identificarlo con honestidad. La mayoría de las veces, reaccionamos desde capas superficiales de enojo, frustración o silencio, cuando en realidad sentimos miedo, dolor o necesidad de afecto. Nombrar lo que realmente sientes te permite hablar desde un lugar de verdad, y esa verdad, bien dicha, no hiere. Al contrario, conecta. Decir me sentí solo cuando pasó eso es muy distinto a decir tú nunca estás para mí. La primera frase abre la puerta a la empatía, la segunda levanta una muralla. Por eso, el lenguaje emocional es una herramienta esencial en las relaciones personales. Es aprender a decir cómo te afecta algo sin culpar, sin atacar, sin manipular. Es aprender a hablar desde tu experiencia, no desde la acusación. Una forma práctica de aplicar esto es usar la fórmula de 3 pasos: sentimiento, hecho, necesidad. Por ejemplo, me siento herido, sentimiento, cuando no me contestas por horas, hecho, porque necesito sentir que somos prioridad el uno para el otro, necesidad. Esta estructura simple cambia por completo el tono de una conversación. No se trata de controlar al otro, sino de compartir tu mundo interno con respeto y apertura. Porque si el otro realmente te importa, no buscarás cambiarlo a la fuerza, sino invitarlo a comprenderte. Y si tú realmente te valoras, no te guardarás lo que sientes por miedo al conflicto, sino que aprenderás a expresarlo con madurez. El lenguaje emocional también implica aprender a validar lo que el otro siente, incluso si no estás de acuerdo. Cuando tu pareja, amigo o familiar te dice algo que le dolió, tu instinto puede ser defenderte: eso no fue lo que quise decir, estás exagerando, ya te estás quejando otra vez. Pero esas respuestas solo generan más distancia. En cambio, si escuchas activamente y respondes con empatía, algo cambia. Frases como entiendo que eso te haya hecho sentir así, no era mi intención, pero veo que te afectó, o gracias por decírmelo, quiero que podamos resolverlo, desarman el conflicto. Validar no es aceptar culpa automática, es reconocer el impacto emocional del otro. Y cuando lo haces, estás diciendo, tu mundo interior me importa. Y eso es profundamente sanador. A veces, el mayor acto de amor que puedes ofrecer es una disculpa sincera. No una disculpa automática ni vacía, sino una que nace del reconocimiento real de tu parte en una herida. Decir lo siento si te ofendí no tiene el mismo poder que decir me doy cuenta de que lo que dije te dolió, y lo lamento de corazón. Las palabras sinceras tienen la capacidad de cerrar heridas que el tiempo por sí solo no puede sanar. Porque no es el paso del tiempo lo que cura, sino el trabajo consciente de reparación. Y ese trabajo comienza con la palabra. Con decir lo que antes callaste, con pedir perdón donde antes justificaste, con abrirte a escuchar donde antes solo querías hablar. En lo personal, pedir perdón no es perder poder, es ganar profundidad. Pero comunicarte bien en relaciones personales también implica poner límites con amor. No todo lo que alguien siente debe ser tu responsabilidad, ni todo lo que el otro espera debe ser tu carga. Puedes decir entiendo cómo te sientes, pero eso no significa que pueda ser todo como tú esperas. Decir esto no es egoísmo, es claridad emocional. Porque amar no es anularse, es saberse compartir con respeto mutuo. Y esa claridad evita resentimientos silenciosos que tarde o temprano explotan. El lenguaje emocional no es solo suave, también es firme. Es aprender a decir esto no me hace bien, necesito espacio, esto no lo puedo aceptar, sin herir y sin traicionarte. También es vital hablar de tus afectos. No esperes a que el otro los adivine. Dilo. Dile al otro lo que admiras, lo que agradeces, lo que valoras. La comunicación afectiva no debe reservarse solo para momentos de crisis. Al contrario, es en la cotidianidad donde más se nutren los vínculos. Un gracias por estar, un me encanta cómo me escuchas, un me haces bien pueden cambiar el estado emocional de alguien en segundos. Porque en un mundo que nos empuja al descuido emocional, quienes saben hablar desde el corazón se vuelven refugio. Y tú puedes ser ese refugio para los tuyos, si decides expresarte con intención, con presencia y con verdad. Y cuando llegue el momento de decir lo que duele, hazlo desde el deseo de sanar, no desde el impulso de castigar. Pregúntate,
¿Quiero tener razón o quiero estar bien con esta persona? Esa pregunta cambia el enfoque de toda conversación. Habla desde el deseo de construir, no desde la rabia de destruir. Usa frases como me cuesta decir esto, pero siento que es importante, o quiero que hablemos de esto porque me importas. Estas frases preparan el terreno emocional para un diálogo profundo. Y si el otro no responde con apertura, tú igual habrás hablado con integridad. Porque expresar lo que sientes con respeto es un acto de amor propio, no de debilidad. Recuerda también que la comunicación en las relaciones personales no es perfecta ni constante. Habrá días de torpeza, momentos en los que no encuentres las palabras correctas, o situaciones en las que el otro no esté listo para escuchar. Está bien. La clave es seguir intentándolo, seguir afinando tu lenguaje emocional, seguir apostando por decir lo que importa en vez de callarlo todo. Porque lo que se calla se pudre. Y lo que se expresa con amor, incluso si cuesta, abre el camino a relaciones más sanas, más libres, más verdaderas. En tu vida personal, tu voz no solo informa, transforma. Puede cerrar ciclos, puede salvar vínculos, puede sanar heridas. Solo necesitas usarla con valentía, con conciencia y con corazón. Porque al final, la calidad de tus relaciones no depende solo de cuánto amas, sino de cómo comunicas ese amor. Y tú puedes convertir tu manera de hablar en el canal más poderoso para construir una vida afectiva plena, real y profundamente humana. Capítulo 13. ¿Cómo entrenar tu mente para comunicar mejor? Comunicarse bien no es solo una habilidad externa. Es, ante todo, un reflejo de lo que ocurre dentro de tu mente. Tu forma de hablar, tu tono, tu seguridad y tu capacidad de conectar están profundamente determinadas por los pensamientos que sostienes sobre ti mismo. Si en lo más profundo de tu mente crees que no tienes nada valioso que decir, que otros saben más que tú, o que tus palabras no tienen impacto, esas creencias filtrarán cada palabra que digas, cada gesto que hagas y cada conversación que enfrentes. Por eso, si quieres comunicarte mejor, necesitas empezar desde dentro, entrenando tu mente, reprogramando los pensamientos que te limitan y construyendo una identidad verbal poderosa que respalde cada interacción con seguridad auténtica. Los pensamientos limitantes no se ven, pero se sienten. Se manifiestan como esa voz interna que te sabotea antes de hablar en público, que te hace titubear al compartir una idea, o que te convence de que es mejor callar por miedo a quedar mal. Frases como mejor no digo nada, no quiero hacer el ridículo, seguro ya lo saben o no tengo el don de la palabra se repiten en silencio hasta que se convierten en verdad para ti. Y el primer paso para transformarlas es identificarlas con claridad. Pregúntate, ¿qué me digo a mí mismo antes de una conversación importante? ¿Qué pienso de mi voz, de mi forma de expresarme, de mi capacidad para comunicar? Esas respuestas te mostrarán con precisión el tipo de programación mental que está dirigiendo tu comunicación sin que lo notes. Una vez que tienes identificadas esas ideas, puedes empezar a sustituirlas conscientemente. Y aquí entra el poder de la visualización. La mente no distingue entre lo que imagina con intensidad y lo que ocurre realmente. Por eso, visualizarte comunicando con seguridad, siendo escuchado, valorado y comprendido, empieza a modificar tu estructura interna. Dedica cada día al menos 5 minutos a imaginar escenas específicas en las que hablas con claridad, tu audiencia te escucha con atención, tu voz fluye con confianza, y tú te sientes fuerte, presente y libre. No lo hagas de manera genérica. Sé detallado. Visualízate entrando en la sala, sintiendo el suelo bajo tus pies, notando tu postura firme, observando rostros receptivos, escuchando tu voz clara. Esta práctica no es fantasía, es entrenamiento mental. Y cuanto más lo hagas, más natural se volverá. La repetición es otro pilar del reentrenamiento mental. Cada pensamiento que repites se convierte en una instrucción para tu cerebro. Si repites soy claro, mi voz tiene valor, mi mensaje impacta, estás plantando semillas nuevas que, con constancia, reemplazan la maleza mental acumulada durante años. Haz de estas afirmaciones un hábito diario. Escríbelas, repítelas en voz alta, grábate diciéndolas. El objetivo no es convencerte a la fuerza, sino crear nuevas rutas neuronales que se activen de forma automática. Al principio, puede que no lo sientas como verdad, pero no importa. La mente aprende por exposición. Cuanto más repites un pensamiento empoderante, más se vuelve tu nueva realidad mental. La mentalidad verbal es esa estructura interna que determina cómo interpretas tu capacidad de hablar. Es el lente con el que ves tu valor comunicativo. Y puedes fortalecerla deliberadamente.
Empieza por observar cómo hablas de ti mismo. ¿Te presentas con inseguridad o con certeza? ¿Te disculpas por hablar o hablas con dignidad? ¿Te restas valor con frases como es solo una idea tonta o elevas tu mensaje con creo que esto puede aportar algo importante? Tu lenguaje interno y externo alimenta tu autoconcepto. Y si quieres ser un buen comunicador, necesitas comenzar a hablarte como uno. No esperes a que otros lo confirmen. Tú eres el primero que debe validar tu voz. Automatizar tu seguridad comunicativa es posible cuando haces de estas prácticas algo cotidiano. Así como un músico entrena sus dedos o un atleta entrena sus reflejos, tú puedes entrenar tu mente para que responda con confianza, incluso en escenarios desafiantes. ¿Cómo se logra eso? Con microacciones diarias. Habla en voz alta contigo mismo. Practica conversaciones difíciles en tu mente, y luego transportalas a tu cuerpo. Grábate explicando ideas, luego escucha cómo suenas, ajusta tu ritmo, tu tono, tu claridad. Haz pequeños desafíos diarios. Levantar la mano en una reunión, iniciar una conversación con alguien nuevo, dar tu opinión sin justificarte. Cada microacción consolida una nueva identidad, la de alguien que habla con intención, sin pedir permiso para expresarse. Otra práctica poderosa es el anclaje emocional. Busca una postura corporal, una respiración, una frase que te conecte con tu mejor versión comunicativa. Puede ser una frase como mi voz abre caminos, hoy me expreso con claridad, o mi mensaje merece ser escuchado. Repite esa frase justo antes de una conversación importante. Acompáñala con una postura erguida, una respiración profunda, una visualización positiva. Con el tiempo, ese conjunto de acciones se convertirá en una especie de botón mental que activa tu modo comunicador. Así como los artistas tienen rituales antes de salir al escenario, tú puedes construir el tuyo para hablar con más seguridad en cualquier contexto. También es clave dejar de compararte. Cada persona tiene un estilo único de comunicar. Algunos son pausados, otros apasionados. Algunos usan muchas imágenes, otros son más lógicos. No necesitas sonar como alguien más para ser eficaz. Necesitas encontrar tu autenticidad, tu ritmo, tu forma de conectar. La comparación constante solo alimenta el miedo y la parálisis. En lugar de mirar hacia afuera, observa hacia adentro. ¿Qué hace especial tu forma de hablar? ¿Qué historias, qué tonos, qué emociones puedes transmitir como nadie más? La seguridad nace cuando dejas de intentar imitar y empiezas a expresar desde tu esencia. Entrenar tu mente para comunicar mejor no es un proceso de un día, pero cada día cuenta. No subestimes el poder de lo invisible. Cada pensamiento positivo, cada afirmación, cada visualización, cada microacción está construyendo un nuevo tú. Y ese nuevo tú no solo habla mejor, se siente mejor consigo mismo, conecta con más fuerza y deja huellas más profundas en los demás. Porque la comunicación, al final, no empieza en la boca. Empieza en la mente. Y cuando la mente está entrenada para creer en su valor, lo que sale de tu boca deja de ser duda, y se convierte en impacto. Capítulo 14. Herramientas y hábitos para mejorar cada día. Mejorar tu comunicación no es una meta lejana ni abstracta, es una práctica diaria, concreta y totalmente alcanzable. La clave está en integrar pequeños hábitos en tu rutina, en utilizar herramientas que tengas al alcance y en rodearte de entornos que potencien, en lugar de limitar, tu capacidad de expresarte. La mayoría de las personas subestiman cuánto pueden avanzar con solo 15 minutos de práctica intencional cada día. No necesitas esperar a un gran escenario ni a una presentación importante para empezar a entrenarte. Puedes fortalecer tu voz, claridad y presencia desde casa, desde el trabajo o incluso caminando por la calle. Porque comunicarte mejor no requiere más tiempo del que ya tienes, solo requiere más conciencia de cómo lo usas. Una de las primeras rutinas que puedes adoptar es la práctica vocal diaria. La voz es un músculo que necesita ejercitarse para mantenerse flexible, expresiva y firme. Empieza cada mañana con ejercicios simples como leer en voz alta durante 5 minutos, prestando atención a tu ritmo, tu dicción y tu volumen. Puedes usar un libro, una noticia o incluso tus propios textos. Concéntrate en articular cada palabra con claridad y en darle vida al texto con entonación. Luego, haz un minuto de vocalización. Repite sonidos como mame, mi, momu o trabalenguas que desafíen tu pronunciación. Esto no solo mejora tu voz, sino que también activa tu mente y te prepara para hablar con mayor presencia durante el día. Como cualquier rutina física, la constancia es más importante que la intensidad. Otra herramienta poderosa es grabarte hablando.
Elige un tema al azar cada día y grábate explicándolo en 1 o 2 minutos, como si estuvieras hablándole a una audiencia real. Luego escucha esa grabación con atención. No para criticarte, sino para observar. ¿Estás usando muletillas? ¿Tu voz suena clara? ¿Hay confianza en tu tono? ¿Está siendo comprensible? Este hábito, al repetirse, te permite detectar patrones, ajustar con precisión y notar avances reales. Además, te ayuda a normalizar el sonido de tu propia voz, que muchas personas rechazan al principio. Pero recuerda, tu voz no tiene que sonar como la de alguien más, solo tiene que sonar como tú, en tu mejor versión. También puedes practicar micro desafíos comunicativos durante el día. Por ejemplo, proponerte iniciar una conversación con alguien nuevo, compartir una idea en una reunión donde normalmente te quedarías callado, o explicar algo con más claridad que antes. Cada pequeño desafío cumplido refuerza tu identidad como comunicador. No necesitas que todo sea perfecto. Necesitas intentarlo, corregir y volver a intentarlo. Incluso puedes hacer juegos de comunicación con amigos o compañeros, improvisar presentaciones, argumentar posturas contrarias a las tuyas, contar historias en 1 minuto. Estos ejercicios activan tu agilidad verbal, tu seguridad y tu capacidad de adaptación. Existen también aplicaciones móviles y plataformas digitales que pueden ayudarte a practicar de forma guiada. Algunas apps te ofrecen ejercicios de dicción, control del ritmo, entonación o incluso de manejo escénico. Otras permiten entrenar debates, simular entrevistas o practicar idiomas, lo cual mejora tu precisión verbal y flexibilidad mental. También puedes usar asistentes virtuales para dictar tus ideas en voz alta, corregirlas y volver a decirlas mejor. La tecnología, bien utilizada, puede convertirse en tu mejor aliada para transformar tu manera de comunicar. Pero no solo se trata de ejercicios. También es esencial crear entornos que fomenten tu expresión. Rodéate de personas que te escuchen, que te impulsen a expresarte y que no ridiculicen tus intentos. Busca espacios, aunque sean pequeños, donde tu voz tenga espacio para crecer. Puede ser un grupo de lectura, un club de oratoria, una comunidad online, un compañero de práctica. La práctica social de la comunicación te ayuda a aplicar lo que entrenas en privado. Y si tu entorno actual es muy cerrado, empieza por crear uno nuevo. Incluso una videollamada diaria con alguien de confianza donde practiques expresar lo que sientes o piensas ya es una plataforma válida para crecer. También puedes escribir cada día como forma de entrenar tu mente para hablar mejor. Escribir lo que piensas, lo que sientes o lo que quieres expresar en una conversación difícil te ayuda a ordenar ideas, a identificar emociones y a encontrar las palabras justas. Lo que escribes con claridad, luego puedes decirlo con claridad. Y además, escribir diariamente mejora tu precisión verbal, tu vocabulario y tu capacidad de síntesis. 5 minutos de escritura libre cada mañana pueden hacer una diferencia poderosa con el tiempo. Y si quieres acelerar tu progreso, ponte retos comunicativos semanales. Por ejemplo, esta semana practicaré hablar con pausas más marcadas. La siguiente, eliminaré muletillas como este, o sea. Luego, trabajaré en usar más ejemplos al explicar. Después, practicaré hacer preguntas más abiertas. Estos retos enfocados te dan dirección y claridad, y al ir uno por uno, no te saturas. Recuerda que mejorar tu comunicación es un proceso acumulativo. Lo que hoy parece difícil, en unas semanas puede volverse automático si lo practicas con intención. La última herramienta es quizás la más importante, la observación consciente. Cada conversación, cada presentación, cada momento en el que hablas es una oportunidad para aprender. Después de cada interacción importante, hazte 3 preguntas. ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué haré diferente la próxima vez? Estas preguntas simples activan tu autoevaluación sin juicio y te colocan en modo aprendizaje constante. Porque no se trata de ser perfecto al comunicar, sino de ser consciente y progresivo. La excelencia no viene del talento puro, sino de la práctica enfocada. Tu voz es una herramienta de poder, y cada día que decides ejercitarla, fortalecerla y liberarla, estás reclamando ese poder. No subestimes el impacto de una rutina de 15 minutos. No ignores el valor de practicar, aunque nadie te vea. Lo que hoy parece pequeño, con el tiempo se convierte en presencia, en claridad, en influencia real. Tu manera de comunicar puede transformarse más rápido de lo que imaginas si decides comprometerte contigo, con tus hábitos y con tu crecimiento. Porque la diferencia entre quien habla con duda y quien habla con confianza no es la suerte. Es la práctica diaria,
invisible y silenciosa, que moldea una voz fuerte desde adentro hacia afuera. Y esa práctica está en tus manos, cada día. Capítulo 15. Historias reales de transformación. A veces, lo que más inspira no son los conceptos, ni siquiera las técnicas, sino las historias reales. Historias de personas comunes que un día decidieron mejorar su forma de comunicarse y con esa decisión, transformaron por completo su vida. Porque la comunicación no es solo una habilidad más, es una herramienta de reinvención. Es una llave que abre oportunidades, relaciones, caminos profesionales y, sobre todo, una nueva relación contigo mismo. En este último tramo del camino, es importante detenernos a observar cómo esta transformación ha sido posible para otros, y lo que tú también puedes aprender de sus trayectorias. Porque detrás de cada voz poderosa que ves hoy, hubo una historia de miedo, de práctica, de tropiezos y de conquista. Tomemos el caso de Marcos, un joven ingeniero que durante años evitó hablar en reuniones. Tenía buenas ideas, soluciones eficaces y una enorme capacidad de análisis. Pero su timidez lo hacía invisible. En las juntas, prefería asentir en silencio mientras otros, con menos conocimiento, pero más seguridad, se llevaban el crédito. Hasta que un día, en una conversación con su líder, éste le dijo: «Si tú no presentas tus ideas, nadie sabrá que existes». Esa frase lo sacudió. Decidió empezar por algo pequeño, hablar al menos una vez por semana en alguna reunión. Luego se grababa para practicar cómo sonar más claro. En 6 meses, no solo ganó confianza, sino que fue promovido para liderar un equipo. Hoy da conferencias internas, y la gente lo escucha con atención. No fue suerte, fue entrenamiento. Luego está Camila, una terapeuta que siempre sintió que sus palabras no eran suficientes. Sabía mucho, tenía sensibilidad y una gran vocación, pero al expresarse en redes sociales o presentaciones, sentía que no conectaba. Pensaba que no era buena con las palabras. Hasta que entendió que no tenía que sonar perfecta, solo auténtica. Empezó a grabar videos cortos, a usar un lenguaje más simple, más emocional. Hablaba como si tuviera a una sola persona frente a ella. Al principio tuvo miedo, pero los mensajes comenzaron a resonar. Su comunidad creció, más pacientes llegaron, y hoy tiene un proyecto digital que impacta miles de vidas. El cambio no vino de hablar más técnico, sino de hablar más humano. Otra historia es la de Javier, un vendedor que, durante años, forzaba discursos de venta sin conexión. Seguía guiones rígidos, se enfocaba solo en el producto y en cerrar. Pero no le funcionaba. Las personas lo sentían distante, casi robótico. Todo cambió cuando descubrió que las historias venden más que las fórmulas. Empezó a contar pequeñas anécdotas de clientes satisfechos, a hablar de su propio proceso con el producto, a usar la emoción antes que la lógica. No cambió lo que ofrecía, cambió cómo lo comunicaba. Y eso lo llevó a duplicar sus ventas, a ser referente en su equipo y a sentirse cómodo siendo el mismo. Porque cuando hablas desde tu experiencia real, las personas te escuchan con atención distinta. También está Teresa, una maestra jubilada que siempre pensó que ya era tarde para aprender nuevas formas de comunicar. Pero sentía que quería dejar un legado, grabar videos, compartir lo que había aprendido en toda una vida de docencia. Su nieto le enseñó a usar el celular para grabarse, y al principio se sintió torpe, nerviosa, insegura. Pero siguió practicando. Empezó a subir videos cortos explicando cosas sencillas, como enseñar a leer, como escuchar a un adolescente, como acompañar con empatía. Hoy, miles de docentes la siguen. No tiene estudios de comunicación, no tiene una voz de locutora, pero tiene algo que traspasa: autenticidad, sabiduría y una forma cálida de hablar que conecta. Eso no se aprende en libros, se entrena con voluntad y con corazón. Y hay muchas historias más. Personas que usaron la escritura diaria para ordenar sus ideas y luego hablar con más claridad. Otros que se unieron a grupos de oratoria y vencieron su miedo escénico paso a paso. Algunos que empezaron hablando en la cocina, frente al espejo, repitiendo una frase hasta que su voz dejó de temblar. Lo que todos ellos tienen en común no es talento innato. Es decisión, constancia y la creencia profunda de que podían mejorar. Porque mejorar tu comunicación no es un privilegio de pocos, es una posibilidad real para todos los que estén dispuestos a practicar, corregir y avanzar. Ninguno de ellos comenzó seguro. Ninguno se sintió listo desde el principio. Pero todos compartieron una idea,
La comunicación es una herramienta de transformación. Les permitió ser vistos, escuchados, valorados. Les permitió tener relaciones más sanas, trabajos más satisfactorios, vidas más coherentes. Porque cuando aprendes a expresar lo que sientes, lo que piensas y lo que sueñas, dejas de vivir en segundo plano y empiezas a construir tu historia en voz alta. Y si ellos pudieron, tú también puedes. Solo necesitas empezar. Unos minutos al día, una decisión firme, una práctica constante. Porque cada palabra que hoy te cuesta, mañana puede ser tu fortaleza. Y tu voz, esa que tal vez has callado por años, puede convertirse en tu herramienta más poderosa para transformar tu realidad y la de otros. Capítulo 16. Conclusión. Comunicar es liderar tu vida. La comunicación no es solo un recurso más en tu vida, es el eje desde el cual todo se organiza o se desordena. Es tu puente con el mundo, con los demás y contigo mismo. Es la forma en que construyes relaciones, transmites tus ideas, defiendes tus límites, conectas con oportunidades y transformas emociones en acciones. La comunicación no es solo hablar bien. Es liderar tu vida a través de tus palabras, tus gestos, tu tono, tu presencia y tu intención. No puedes liderar sin comunicar, ni puedes comunicar bien sin asumir la responsabilidad de lo que proyectas al hablar. Y cuando comprendes esto, empiezas a ver cada conversación como un acto de poder, cada frase como una posibilidad, cada palabra como una decisión. Porque sí, comunicar es decidir. Decidir quién quieres ser, qué energía quieres transmitir, cómo quieres influir, qué vas a permitir y qué no. Tus palabras reflejan tu identidad, pero también la construyen. Cada vez que hablas desde la claridad, desde el respeto y desde tu verdad, te estás esculpiendo por dentro. Estás afirmando, esto soy, esto valgo, esto creo. La comunicación te permite dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Te da estructura, control emocional, herramientas para resolver conflictos, y sobre todo, te devuelve el poder de crear realidad en vez de ser víctima de ella. No es magia, es presencia consciente. Y esa presencia comienza en el momento en que eliges comunicarte con intención, en lugar de solo reaccionar por impulso. Eres tu mejor mensaje. No lo que dices ocasionalmente, sino lo que proyectas de manera constante. Tu tono, tu coherencia, tu escucha, tu lenguaje corporal, tu capacidad de mirar a alguien a los ojos y sostener una conversación honesta. Todo eso habla de ti incluso antes de que empieces a hablar. Por eso, mejorar tu forma de comunicar no es una tarea superficial, es un acto profundo de transformación personal. Es elegir vivir más alineado con lo que sientes, piensas y haces. Es decidir que tu voz no solo va a repetir patrones, excusas o miedos, sino que va a convertirse en instrumento de cambio, de conexión, de crecimiento. Y lo más importante, puedes lograrlo. Sin importar tu punto de partida. No importa si hoy te cuesta hablar en público, si titubeas al expresarte, si no sabes cómo comunicar emociones sin herir, o si has callado durante años cosas importantes. No importa cuántas veces hayas sentido que tu voz no valía. Lo que importa es lo que decidas hacer a partir de hoy. Porque el cambio no se da de golpe. Se da minuto a minuto, palabra a palabra, día tras día. Con práctica, con atención, con pequeñas acciones repetidas que reprograman tu mente, fortalecen tu presencia y liberan tu expresión. Tú puedes convertirte en alguien que habla con claridad, que se escucha con respeto, que influencia con autenticidad. Porque esa capacidad ya vive en ti. Solo espera ser despertada. Mira todo lo que puedes lograr si decides mejorar tu voz. Puedes construir relaciones más sinceras, resolver conflictos que antes evitabas, decir lo que antes callabas, pedir lo que necesitas con respeto, presentar tus ideas con impacto, generar oportunidades que antes no llegaban, inspirar a otros, liderar proyectos, cerrar acuerdos, guiar conversaciones difíciles, dejar huella. Puedes expresar tu visión, tu historia, tus emociones, tu amor, tu enojo, tu pasión, con palabras que construyen en vez de destruir. Puedes vivir más alineado con quien realmente eres, sin miedo a cómo suena tu voz. Y sobre todo, puedes convertir cada conversación en un acto de conciencia, de respeto y de presencia total. La comunicación es eso, presencia en acción. Es lo que transforma lo invisible en visible. Es lo que traduce tus pensamientos en conexiones reales. Y tú tienes ese poder todos los días, cada vez que decides hablar con más intención, más claridad y más verdad. No necesitas tener todas las respuestas.
Solo necesitas tener el compromiso de seguir afinando tu forma de expresarte, de seguir practicando, de seguir mejorando. Porque cada avance, por pequeño que sea, se acumula. Y llega un momento en el que ya no comunicas desde el miedo, sino desde la autoridad silenciosa que da haber entrenado tu mente, tu cuerpo y tu voz para servir a tu propósito. Hoy ya sabes que la comunicación no es un lujo, es una necesidad vital. No es un talento reservado a unos pocos, es una capacidad disponible para todos. Y no es un destino, es un camino. Un camino que tú puedes recorrer desde ahora, con solo unos minutos al día, con solo una decisión clara, la de expresarte mejor, vivir más libre y liderar tu vida palabra por palabra. Porque cuando eliges comunicarte con intención, estás eligiendo crecer, conectar, sanar y transformar. Estás diciendo, mi voz importa. Y esa decisión, sostenida en el tiempo, tiene el poder de cambiarlo todo. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.